Capítulo 5. La aldea del sonido. Tras 17 de viaje, alrededor de las 11 de la noche diviso la entrada a Otogakure no Sato, la aldea oculta horas del sonido. Esta era muy parecida a Konoha solo que un poco más pequeña, se encontró rodeada por una jungla y al costado de una cascada, con un camino para la facilidad de entrada de los posibles clientes y mercaderes. Al llegar a esta los guardias se sorprendieron sobremanera al reconocerla. Saya-sama, le dijo uno de los Chuunin, sea bienvenida, le saludo con el mayor respeto, dígame qué la trae por aquí. Por respuesta Saya sacó el pergamino que llevaba y se lo mostró al guardia que al reconocer el sello del líder de la aldea abrió los ojos desmesuradamente. Llévame ante el consejo, le ordenó al que guardia se giró de inmediato y empezó a correr seguido por Saya. Mientras recorrían las calles muchas personas reconocían a Saya y le saludaban, ella apenas devolvía los saludos lo que daba a entender que algo grave estaba ocurriendo. Al estar en la sala del consejo, un salón circular con una mesa estrado semicircular en la que se sentaban los miembros, se reunió Sasame Fuma y el líder de su clan, un hombre corpulento de cabello negro que portaba una gran espada. ¿Qué sucedió? ¿Pasó algo con Naruto-san? Preguntó de inmediato la sucesora de los Fuma con preocupación. La expresión de ansiedad del líder del clan decían claramente que se preguntaba lo mismo. Él está perfectamente, les aseguro, pero necesita ayuda, les explicaré cuando todo el consejo esté reunido. Al cabo de 15 minutos, todos los miembros del consejo habían sido reunidos, al saber que tenían que ver con su líder, los ninjas encargados de traer a los miembros lo hicieron de inmediato. El consejo estaba formado por 15 miembros representantes de los diferentes clanes ninjas y las familias de aldeanos que vivían en Oto. Saya se paró frente a ellos con decisión y seguridad, sacó el pergamino y se lo entregó al líder del consejo, al líder del clan Fuma, la cual era la policía militar de Oto encargado de la seguridad de la aldea. Este tomó el pergamino, lo abrió y leyó. Yo, Naruto Namikaze Uzumaki, por elección y por conquista, líder de la aldea escondida del sonido, solicito a la misma que todos los guerreros sean puestos a disposición de mi subordinada Saya Uchiha. Ella les explicará la situación, la cual tiene categoría de emergencia. De antemano aclaro que los Suis ninjas serán sujetos a la ley de Oto, de no cumplirla responderán directamente ante mí. Esta es mi orden, la cual debe cumplirse expeditamente. Naruto Namikaze Uzumaki, Otokage de Otogakure no Sato. Al terminar de leer la sala estaba en completo silencio, cada mirada se centró en la Uchiha que ni siquiera se inmutó. Por favor Saya-san, ¿sería tan amable de explicarnos esto?, pidió amablemente Kuro, el líder del consejo. Creo que está bastante claro, respondió esta con voz monocorde. Otokage-sama solicita a sus hombres para que lo asistan. ¿Asistirlo con qué?, preguntó uno de los miembros con preocupación. Una guerra, concurso la Uchiha con simpleza. ¿Una guerra?, repitieron con cierto miedo los miembros que pertenecían a las familias de aldeanos. Los de clanes ninja miraban a Saya con intensidad en busca de una respuesta. No los necesita para pelear, explicóle Morena antes de que sacaran malas conjeturas, los necesita para asistirlo. En Konoha esté a punto de estallar una guerra con la aldea de la lluvia, Naruto-sama intervendrá para evitar una ominosa pérdida de vidas. ¿Suena a algo que él haría? Entonces nos pide a los guerreros para ayudar a Konoha en la batalla, preguntó Karachi, líder de otro de los clanes ninja. En absoluto, le contestó la pelinegra antes de posar su mirada en cada miembro del consejo. Todos aquí conocen a Naruto-sama, dijo de repente, ante lo que todos asintieron con orgullo, pero solo los líderes de los clanes ninja y algunos de los aldeanos están conscientes de cuál es su posición en Konoha, agregó, y espero a que a los que se refería asintieran. Él no puede intervenir directamente, continuó, por lo menos no a la vista de todos, así que antes de que la batalla directa entre Konoha y la lluvia se desató, él atacara por sorpresa al pueblo de la lluvia y acabar con su líder. Cabe decir que las expresiones de terror y sorpresa no se hicieron esperar. Me parece que están enterados de que este es Pain y de su relación con la organización que busca a Naruto-sama. Todos los líderes de clanes ninjas se pusieron de pie y dirigieron una mirada penetrante hacia Saya, como cerciorándose de la veracidad de lo que acababa de decir. Al cabo de unos segundos Kuro habló. Todos los ninjas de la aldea estarán listos para partir a ayudar a Naruto-sama en una hora, le aseguró, mientras los demás líderes del clan asentían. ¡No!, exclamó la Uchiha ante la sorpresa de todos. ¿No han escuchado nada?, inquirió algo molesta por su falta de atención. Solo los del grupo de guerreros que se encuentran disponibles irán, y no será para pelear, explicó con claridad la ojinegra. Pero, creímos que dijiste que él pelearía, dijo Sensui, líder de otro de los clanes ninja, algo confundido.
Él peleara, aseguró la Uchiha, peleara solo, acabo de decir. Al término de estas palabras el shock era tal que nadie podía decir nada, así que ella continuó, lo hará de esta manera para asegurarse de que no se pierda ninguna vida. El hecho es que tras la pelea necesita a gente que le ayude a transportar a los heridos para que Konoha no los localice y no se revele su identidad, acabo de explicar la Uchiha. Todo se quedó en silencio mientras el líder Furuma se sentaba y los demás lo emulaban. En ese momento todos esperaban en lo mismo, sabían que Naruto seguramente un desperdicio, una matanza como la que significaría esta guerra y haría lo fuera para evitarla, no solo para evitar la muerte de sus allegados en Konoha, sino también la de sus contrincantes. Al mismo tiempo aún no quería mostrarse ante Konoha, no entendían el porqué de esto pero respetaban su decisión. Sin embargo, enfrentarse a todo un ejército, Saya-san, ¿cuántos enemigos se enfrentarán a Naruto-sama? Preguntó tras un momento Kuro. En este momento el enemigo cuenta con más de 1000 ninjas, pero se espera que en 3 o 4 días el número ascienda a alrededor de 2000, contestó esta sin contemplación, tenía la misma preocupación si no es que más que la que los hombres frente a ella demostraban, pero se esforzaba por no manifestarla. ¿Y él pretende enfrentarse a tal ejército sin ayuda y con la intención de dejarlos a todos con vida? Cuestionó Natai, otro de los miembros que, al parecer, fue el único capaz de articular palabras después de lo escuchado. Parecía que estas palabras representaban lo que todos pensaban. ¿Y tú esperas que nos quedemos tranquilos sabiendo eso? ¿Sabiendo que está arriesgando su vida? Preguntó con furia. Él estará bien, dijo la Uchiha con seguridad. ¿Cómo puedes? Porque prometió que lo estaría, lo cortó Saya, ¿te atreverías tú a dudar de su palabra? Acabó casi en tono de amenaza. Ante esto ninguno pudo argumentar nada, sabían por experiencia propia que hablar de la palabra del Jinchuriki era lo mismo que hablar de algo que ya había sido hecho, y aún así no podría evitar preocuparse. Al cabo de un minuto en silencio Kurofuma retomó la palabra. El ejército guerrero estará listo para partir en media hora, Saya-san, le aseguro, pero te ruego que permitas que enviemos a algunos ninjas de los diferentes clanes que seguramente desearán asistir a Naruto-sama en su tarea. A él no le gustará que desobedezcan su orden, dijo la Uchiha sin rodeos, dijo claramente que solo los guerreros, esto tiene un motivo, deben estar en Konoha en menos de 3 días, explicó Saya sin contemplación. Los ninjas que enviaremos son de los mejores, no entorpecerán el avance de los guerreros, le aseguró Kuro, pero no creo que ni los ninjas ni los guerreros se queden viendo tranquilos si creen por un segundo que Naruto-sama está en peligro, agregó el Fuma con énfasis en la última palabra. Como quieran, dijo Saya con indiferencia mientras se retiraba de la sala del consejo a la salida sin que estos hubieran dado por terminada la junta. ¿A dónde va Saya-san? Inquirió Natai. He recorrido el camino de la hoja al sonido en 17 horas, les informo, a lo que algunos se sobresaltaron un poco, necesito descansar unas horas para recuperar energía antes de partir. ¿Deseas que las tropas te esperen para partir? Le preguntaron. De ninguna manera, les dijo de inmediato, ellos deben partir de inmediato ya que a su ritmo les tomará al menos 2 días completos llegar, yo descansaré hasta recuperar la energía necesaria para completar el viaje de regreso sin complicaciones, los alcanzaré y les daré los detalles pertinentes antes de adelantarlos, les explico sin rodeos. Entiendo, dijo el Fuma mientras hacía una señal a los ninjas de la entrada para que se dirigieran a cumplir con las órdenes. Solo una cosa más, ¿por qué los adelantaras? ¿No sería mejor que los guiaras? La orden es que se pongan a tu disposición. Interrogó antes de que la chica se marche. Estarán a mi disposición una vez cumplir mis indicaciones de llegar a la aldea, y una vez allí también las seguirán, les informo, pero Naruto-sama me ordenó que debió regresar a Konoha antes de 3 días y ya ha pasado uno, además. En ese momento se le pasó por la mente la imagen de Naruto y Hinata a solas abrazados, imagen que se rompió con un relámpago mientras una ráfaga de instinto asesino emanaba sin control de ella, cosa que hizo que algunos de los presentes se sobresaltaran. No nada, solo es que debo partir cuanto antes, les dijo recuperando la calma y saliendo de la habitación. Inmediatamente los miembros del consejo se retiraron, hablando entre ellos de la arriesgada decisión de su líder, pero también había algo que los tranquilizaba en las palabras de la morena y que era cierto. Nadie especialmente entre los presentes se atrevería a dudar de su palabra. Sin embargo había Castaña cierta que se encontraba aún más preocupada que los miembros del consejo por la seguridad de Naruto. Kuro-san, se acercó Sasame, el líder de su clan, desearía formar parte de los ninjas que asistirán a Naruto-sama en Konoha, solicitó formalmente.
El aludido sonrió ante la petición de la joven. Ya tenía pensado pedirte que tú fueras en representación de nuestro clan, le dijo amablemente Kuro. Ya me gustaría ir yo personalmente, pero como líder de clan debo quedarme. Reúne lo que necesitas y ve a la entrada y encárgate de avisar al comandante del escuadrón guerrero, dijo antes de que ésta se retirara. Ay, contestó, se está retirando de inmediato. Después de retirarse, Sasame se dirigió inmediatamente al sector en el que vivían el clan de guerreros. Este sector era un conjunto de residencias no diferente de los demás de la aldea, pero ubicado alrededor de la torre del Otokage. A este no le agradó en nada la petición de muchos aldeanos de alejarlos de la población general, ya que expresaban preocupación por encontrarse muy a menudo con los de esta división. Les hizo saber directamente lo que esperaban de su actitud, provocando que muchos sintieran vergüenza por su modo de pensar, pero accedió a ubicarlos a todos en un mismo sitio, tan cerca como pudo del edificio que representaba su poder en esa aldea, para que se supiera que ellos contaban y siempre contarían con la absoluta confianza y apoyo del Kage del Sonido. En el camino Sasame no pudo evitar pensar en aquel rubio y en el día en que lo conoció, por decirlo de esa manera, ya que en su primer encuentro él fingía ser un tipo diferente de persona. No fue sino hasta que se presentó ante su clan proponiéndoles tener una aldea que defender y un hogar estable que supo en realidad cómo era. Al pensar en eso se fijó en las casas, las calles y las demás construcciones de su villa. Al menos la mitad del trabajo en cada una de las mismas había sido hecha por él y todo lo demás con su dirección. Claro que contó con la ayuda de los aldeanos y guerreros, pero fue gracias a él que, por increíble que pareciera, se construyó una villa tan agradable como Konoha. Todos quedaron impresionados al notar que les tomó solo 6 meses terminar cada estructura en la villa, y el sueño de sus vidas, tener un hogar. Era verdad que cada persona en la aldea le debía algo de una u otra forma y que todos le estaban profundamente agradecidos, pero los guerreros eran un caso un tanto diferente. La deuda de gratitud que tenían con Naruto era tal que ellos no dudarían un segundo en dar su vida por la suya. Por esto Sasame y muchos otros les tienen gran respeto y estima debido a su lealtad. Y como no todo es perfecto, también había quienes les tenían miedo debido a su poder. Ya había llegado a dicho sector, vio claramente la torre Otokage, la cual era idéntica a la torre Hokage pero en color verde. Supuso que Naruto se inspiró en aquella para construir esta, tal como hizo con las casas y demás construcciones, eran del mismo estilo que las de Konoha. Se dirigió a la casa de la persona que buscaba, tocó la puerta y a los pocos minutos obtuvo la respuesta que esperaba, pero eso no evitó que se estremeciera un poco ante el grito proveniente del interior de la casa de una voz no muy amigable. ¿Quién demonios viene a molestar a esta hora? Casi al paso salió una muy molesta chica de alrededor de 18 años, con cabello rojo largo y ojos cafés oscuros que destellaban, vestida con un camisón de dormir rojo. Soy yo, Tayuya-san, le dijo Sasame un poco nerviosa. Eso ya lo veo, lo que quiero saber es qué haces aquí, pequeña mocosa. Le espeto a la pelirroja, y más te vale que tengas un buen motivo para despertarme a medianoche, acabó en tono de advertencia. Ay, le dijo esta antes de tomar una postura más seria. He venido por petición del consejo, explicó la castaña. Ante esto la chica de ojos cafés solo bufó molesta, para cumplir con una orden de Naruto-sama, acabó de explicar. Al acabar de decir esto, la pelirroja se giró bruscamente para encarar a la castaña en busca de algún signo que le indicara si había escuchado mal. Cuando no lo encontró, preguntó de inmediato. ¿Cuál es el orden? Todo el ejército guerrero junto a algunos ninjas que deberían presentarse en la entrada norte de la aldea lo antes posible, listos para realizar un viaje a las cercanías de Konoha para asistir a Naruto-sama, le informado. ¿Asistirlo en qué? Inquirió Tayuya confundida. Ahora me tomaría mucho tiempo explicarte todo, se excusó Sasame, pero yo también iré y en el camino les explicaré lo que sé. Además Saya-san nos alcanzará para darnos las indicaciones finales, agregó. ¿Saya? Repitió la Hokage aún más confundida. Ella trajo el mensaje de Naruto-sama, le explicó, cómo hizo el recorrido entre Konoha y el Sonido en menos de un día, está descansando para recuperar fuerzas, luego nos alcanzará, nos dará las últimas indicaciones y se adelantará a Konoha, le resumió la castaña. Se nota que no le gusta dejarlo solo, dijo Tayuya medio divertido. ¿O hay otra razón? Inquirió al ver que la castaña negaba con la cabeza. Según ella son órdenes de Naruto-sama que trajera la orden y regresara a Konoha en menos de 3 días, le dijo. Ya veo, retírate, me cambiaré, reuniré mi equipo y nos vemos en 15 minutos en la entrada, y dicho esto ambas se retiraron de la puerta.
20 minutos después ya se encontraron más de 100 personajes, incluidos Tayuya y Sasame, la primera con un uniforme que parecía ambos salvo por unos rasgos de color rojo y negro igual que todos los guerreros, y la segunda con un uniforme Jounin. En la entrada de la aldea, algunos se encontraron de mal humor por ser arrastrados a la mitad de la noche sin explicarles nada y discutían entre ellos sobre el por qué habían sido llamados. Silencio inútiles. Se escuchó la voz del comandante Guerrera al momento todos se callaron, unos por respeto y otros por miedo a hacerla enojar. Escuchen bien, todos desean saber por qué nos mandaron a llamar, todos estaban atentos a lo que les diría. Lo cierto es que, yo tampoco tengo idea, caída estilo anime de todos, solo sé dos cosas, una tenemos menos de 3 días para estar en territorio de Konoha, y dos que es una orden directa de Naruto. Al término de esas palabras todos los que iban a protestar por no saber más se callaron de inmediato. Como debemos partir de inmediato para llegar a tiempo, nos informaremos de los detalles en el camino, ahora lo importante es que Naruto nos necesita allí, así que muévanse, gusanos. Acabó de ordenar. ¡Ay! Contestaron todos a la vez antes de empezar a moverse a toda velocidad. Tras ellos Sasame y Tayuya también aumentaron el viaje y rápidamente se colocaron al frente de los demás. Al dejar atrás su preciada aldea, lo hacían con gusto de saber que sería para hacer algo, por mínimo que fuera por aquel a quien se lo haría todo, desde su hogar hasta su vida. Cada uno recordaba lo que le debía, lo que había hecho por ellos, por una banda completa de extraños con los que no tenía la obligación de hacer nada y sin embargo lo hizo. En especial lo recordaba cierta pelirroja que conocía la historia de cómo se formó Otogakure mejor que nadie. Flashback de Tayuya. Todo sucedió tras el rescate fallido de Sasuke, los 5 del sonido fueron derrotados y asesinados, todos a excepción de ella, que ahora se encontró recluida en una de las celdas de la aldea de Suna, tras haber sido derrotada por Temari, la hermana de Gaara. Aún se estaba recuperando de aquella batalla, para que soportara el interrogatorio, esto solo lo hacían para que no se desmayara antes de poder sacarle algo útil, ella ya daba por sentado que nadie iría a rescatarla. Orochimaru no se tomaría molestias ahora que tenía lo que quería, y ya que ella no hablaría de la información que tenía porque sabía lo que le esperaba, si traicionaba a Orochimaru seguro la matarían, no le importaba, no tenía por qué vivir, responsabilidad a su propósito y ahora que era inútil podría morir después de todo lo que pasó, ansiaba la muerte, sería un descanso. Pensaba en esto mientras recuperaba algo de energía descansando en el frío suelo de la celda cuando la puerta de esta se abrió de repente y en la entrada se vio la silueta de una persona de baja estatura, tal vez un niño con ropa ambú de color negro, una máscara de zorro con detalles dorados y una capa de viaje negra. No pudo reconocerlo hasta que se acercó y se arrodilló a su lado retirándose la máscara. Fue entonces cuando lo identificó, era uno de los chiquillos de Konoha que enfrentó cuando trataron de recuperar a Luchia. ¿Qué estaba haciendo ahí? La sorpresa más el hecho de que el chico la miró con una expresión que denotaba algo que jamás nadie expresó al verla a ella, preocupación, no la preocupación de lo que ella podría hacerle, sino sincera preocupación por su estado. Tomó una de las manos de ella con su mano derecha y colocó la izquierda un palmo sobre su cuerpo, estaba tan cansada que no lo impidió y de repente empezó a fluir chakra de color azul a través de su mano derecha y fluía hacia ella recuperando sus fuerzas, de la izquierda fluía chakra de color verde que él dirigía hacia sus heridas más pertinentes, las cuales mejoraron a sanar. Una vez la chica sintió fuerza suficiente, se levantó de golpe y tomó su distancia en posición de batalla. Al ver esto el rubio Jinchuriki solo sonrió a medias con los ojos cerrados. Parece que ya estás mejor, Tayuya, ¿cierto? Le preguntó. Esta no hizo gesto, solo se quedó observándolo. Yo soy Naruto, se presentó, pero ella seguía sin cambiar de posición. Mira, la verdad es que no sé cuánto tiempo tenemos, pero lo ningún seguro es que no será mucho, así que si tienes una duda mejor pregunta rápida, le sugirió como si platicara el asunto calmadamente en un almuerzo. Tayuya no estaba muy segura de lo que pasaba, pero era todo sumamente sospechoso, así que, al no tener más alternativa, le siguió el juego por el momento. ¿Por qué me curaste y recuperaste mi fuerza? Ahora podría matarte, ¿sabes? Le preguntó media curiosa y media cínica. Por favor inténtalo, le pidió con ligera burla el rubio mientras se ponía de pie y extendía los brazos como recomendaciones la bienvenida. Ante esto la pelirroja se enfadó tanto que activó sello en fase 2 dispuesto a acabar con el muchacho, pero, de repente él abrió los ojos y eran de un color rojo sangre con 3 aspas en lugar de pupilas, se parecían al Sharingan de los Uchiha que su antiguo maestro quería, pero este era diferente de alguna manera, de alguna espeluznante manera. Sin darse cuenta su cuerpo se retransformó desactivando el sello
por completo. Cuando se percató de esto regresó a ver instintivamente al rubio como esperando encontrar una respuesta en aquellos, ahora de nuevo, ojos azules. Lo lamento pero el tiempo de jugar se acabó, le dijo el rubio con tranquilidad, continuaremos esta charla cuando te saque de aquí. Se acercó a la pelirroja que retrocedió automáticamente, yo no me muevo de aquí hasta que me expliques qué rayos sucede, le dijo claramente. Naruto suspiró con cansancio mientras cerraba los ojos, sí, ya esperaba esa respuesta, pero lamentablemente no puedo concederte esa petición, agregó resueltamente mientras volvía a abrir los ojos con el doujutsu activo en ellos nuevamente y la miraba fijamente antes de que ella se desmayara por el uso del mismo. Unas horas después Tayuya despertó pesadamente con un ligero dolor de cabeza. Se recostó sobre un saco de dormir y cubierta con una capa negra. Veo que ya despertaste, se escuchó la animada voz de un chico de cabello rubio que se encontró frente a una fogata preparando lo que parecían ser un estofado y arroz. Antes de que empecemos de nuevo con aquellos de la pelea, comenzó notando las intenciones de ella al tratar de levantarse, porque no solo hablamos un momento, le sugirió, al notar que la expresión de ella decía que prefería luchar agregado, si luego de eso aún quieres pelearte complaceré, ¿qué dices? De acuerdo, accedió la Ojicafé tras pensarlo un poco, hablaremos, y luego te mataré. Por mí está bien, le contestó con indiferencia, seré directo, hablo mucho más serio, necesito información. No sé dónde tienen a Luchia, le pelearon sin ánimo, nos dirigíamos a un punto de encuentro, una vez allí realizarían la transferencia y nos marcharíamos a alguna de las guardias. ¿Pero la transferencia ya fue realizada o no? Le cuestionó, tú y ese sujeto, Kimimaru hablaron de eso cuando se encontraron. Dijiste que Sasuke sería el próximo contenedor, ¿cómo supiste eso? Le preguntó de inmediato, habían estado solos cuando le dijo eso. Mis sentidos son muy agudos, dijo simplemente, por eso y porque disperse clones para saber todo lo que pasaba, agregó, pero el punto es si es cierto que Orochimaru necesitara 3 años para volver a realizar el ritual, inquirió de último. Tayuya aún estaba confundida por la cantidad de información que tenía el chico, pero le intrigaba más la actitud que tenía en ese momento, era muy diferente al chiquillo impulsivo que enfrentó en el bosque, como respuesta solo asintió con la cabeza. Bien, era todo lo que necesitaba saber por ahora, dijo un tanto reflexivo pero calmado, ahora es tu turno, ¿tienes preguntas ciertas? La pelirroja hasta se había olvidado de eso por un momento, pero ahora lo atacó de golpe con todas las dudas que se habían formado en las últimas horas desde que lo vio en Suna. ¿Qué estabas ahí? ¿Cómo desactivar mi sello? ¿Quién demonios eres? Porque es claro que no eres un simple genin, contesta. Dijo todo muy rápido y lo último a modo de orden. Pues, Naruto se quedó con una gota en la cabeza por la impaciencia de aquella chica, por el principio, estaba en Suna para sacarte como ya te deberías haber dado cuenta, desactive tu sello suprimiendo el poder de este en un lugar aparte de tu mente, no estarás siempre ahí, más adelante te enseñaré a controlarlo, y te puedo asegurar que soy un genin, al menos hasta donde Konoha sabe, acabó con tranquilidad. Tras meditar sus palabras un momento Tayuya preguntó, ¿eres un espía de otra aldea? En absoluto, le respondió mientras servía 2 tazones con el estofado y 2 cuencos de arroz, pero es una larga historia así que por favor siéntate mientras te explico, le dijo mientras le señalaba un lugar frente a él y le obtuvo el alimento. 1 hora después la chica se vio incrédula frente a lo que acababa de oír. ¿Esperas realmente que me crea eso?, le preguntó divertido mientras reía. Naruto solo suspiró, claro que no, al menos no sin pruebas y me temo que solo hay una forma en la que alguien como tú podría convencerse, acabó de decir. Antes de que Tayuya pudiera preguntar cuál era aquel método, estaba atrapada contra la pared de la cueva y frente a ella sujetándola estaba Naruto rodeado por el manto del zorro con 4 colas, colmillos afilados y largas garras que sintió en su cuello, pero al verlo a los ojos vio de nuevo aquel extraño Sharingan que vio en la celda, en una mirada vacía de cualquier expresión, pero lo extraño fue ver el chakra rojo que se iba haciendo dorado al tiempo que uno igual de fuerte de color azul lo rodeaba y se mezclaba con él. El poder que se sintió era abrumador, tanto que Tayuya solo pudo pensar en que debería sentirse a cientos de kilómetros a la redonda. El chakra, ahora dorado, del muchacho ya no tenía aquella esencia maligna que cuando era rojo, pero ahora era tan poderoso que la joven pelirroja no podía pensar claramente ni articular palabras por el miedo. En un instante se aflojó su agarre y ella cayó pesadamente al suelo inmóvil, mientras el rubio regresaba a su forma habitual y se sentaba.
lamento haber sido tan brusco, se disculpó, pero ahora sabes que digo la verdad, como te dije una persona como tú solo entendería si le mostrara algo increíble y le hizo sentir algo a lo que no está acostumbrado, miedo, le explicó. Tayuya se levantó con dificultad, respirando entrecortadamente, por un momento pensado en reclamarle por el susto pero se contuvo, en primera porque aún estaba impactada y en segunda porque sabía que el chico tenía razón ahora ya le creía y posiblemente no le hubiera creído si se lo hubiera explicado de otra forma. Por favor siéntate, le pidió, no tengas miedo, te aseguro que no te haré daño. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Le pregunto desconfiada. En este momento sé de los laboratorios de Orochimaru en el país del arroz, en las islas cerca del país del té en el país de la tierra y cerca de la hierba, los laboratorios del sur y del este, dijo sin rodeos, sé lo que ocultan y tengo una idea de en lo que trabajan, concluyó. ¿Cómo puedes saber eso? Preguntó la pelirroja que no cabía en su asombro, si lo que decía era cierto ella no le era de utilidad, pues esa era casi toda la información útil que llevaba consigo y ya estaba segura de que si quería él no tendría dificultad alguna para matarla. Hace un momento, cuando casi te desmayas, le aclaró, en ese momento la pelirroja recordó haber sentido una extraña sensación pero estaba tan aterrada que no se percató de qué era y no le prestó mucha atención, en ese momento irrumpí en tu mente y busqué lo que necesitaba saber, concluyó sin darle importancia. Si ya sabes lo que necesitas saber, empezó ella, no te mataré solo porque ya obtuve la información que quería, la interrumpió, no me compares con esa escoria que es tu jefe. ¿Entonces qué harás conmigo? Le pregunto dudosa. Fácil, voy a ayudarte, responde sin rodeos, te enseñaré a usar el poder del sello sin que se apodere de ti, por ahora ya lo selle pero es un sello como el que evita que Kyuubi se apodere de mí, solo sella los instintos pero permite usar su chakra, por ahora será suficiente, cuando seas suficientemente fuerte te enfrentarás a esa contraparte oscura y al derrotarla absorberás ese poder como si siempre te hubiera pertenecido, concluyó. ¿Qué ganas tú con eso? Le pregunto de inmediato. Claro, lo que yo gano, dijo dándose cuenta de eso, me harás un pequeño favor. Tayuya lo miro con desconfianza, evita que Orochimaru se entere de que sigues viva o no te podré salvar la próxima vez, le contesto con seriedad. Eso no puede ser todo, le replicar después de procesar las palabras del rubio, me estás diciendo que no quieres nada a cambio. Todos quieren algo, agregó con seguridad. Bueno, si quieres verlo así, comentó el rubio, yo ya obtuve algo de ti, la información que saqué de tu mente, le explico, así que considera esto mi paga, ella solo continuaba mirándolo desconfianza, no tienes que confiar en mí, le dijo al ver que su expresión no cambiaba en absoluto, hecho que él ya había previsto, no se esperaba que alguien que ha pasado lo que ella confíe en alguien así como así, pero no era necesario, solo le enseñaría lo necesario para garantizar que estaría a salvo y después ella se iría a donde quisiera, ¿por qué esto me parece tan familiar? Pensó de pronto al analizar lo que planeaba hacer. ¿Cuál es el truco? Insistió ella. Mira, cuando lleguemos a Konoha te explicaré los pormenores y si no te gusta te retiraste, le dijo, pero considera esto. Orochimaru te encontrarás y volverás a ser su esclava, creo que te ofrezco una mejor opción, opino con seriedad, solo dame 3 meses y podrás marcharte a donde quieras, concluyó. 3 meses, repitió ella incrédula en voz baja, ¿cree que superaré el poder de Orochimaru sobre mí en tan poco tiempo? Sí, le dijo simplemente pero mirándola con intensidad, transmitiéndole toda la seguridad que expresaba en aquella única palabra, confío en que puedes, además yo estaré contigo para ayudarte, no subestimes mi poder, agregó con tono de certeza que era difícil de refutar. ¿Qué pasa si decido irme ahora? Le pregunto directamente. No te lo permitiría, le contesto sin mirarla. Entonces soy una prisionera de nuevo, dijo con pesar, pensando que había acabado con otro monstruo. Sería peligroso salir con eso afuera, acabo de decir señalando la entrada de la cueva, afuera se apreciaba una potente tormenta de arena, una vez termines puedes marcharte si lo deseas, pero por favor considera mi oferta, agregó en un tono casi de súplica mientras miraba a la chica frente a él con sincera preocupación por lo que le pasaría a la joven si volvía a caer en las garras de Orochimaru. Pero sabía que no podía obligarla a nada, solo ofrecer una opción y ella debía elegir. Tayuya aún estaba desconcertada por la actitud del Jinchuriki, pero aún desconfiaba, después de todo lo que había atravesado, ¿quién podía culparla? Así que solo se quedó de pie esperando. Cuando la tormenta acabó, Naruto recogió las cosas de su improvisado campamento y salió de la cueva, Tayuya lo siguió esperando a ver qué hacía.
Bueno, como no me ha dado una respuesta, supongo que prefieres volver con tu amo, dio Naruto de espaldas a ella. Nos vemos, dijo con intención de marcharse, pero la voz de ella lo detuvo. ¿No te preocupa lo que pase cuando le digas a Orochimaru lo que vi?, le preguntó. Haz lo que creas correcto, le respondió aún de espaldas. No creo que te equivoques. ¿Por qué lo dices?, le preguntó esta. Recuerda que vi el interior de tu mente, sé en realidad quién eres, y no eres una mala persona, solo descarriada, pero nada que no tenga arreglo, le comento ya mirándola de frente con aquellos penetrantes ojos azules. Tú no sabes nada de mí. Le gritó exasperada. Había guardado tanto de ella misma desde que se unió a Orochimaru que ni siquiera estaba segura de quién era, pero la idea de alguien que con tan solo verla ya lo supiera le era insoportable. Lo sé todo de ti, Tayuya, le corrigió este tranquilo, pero si no quieres creerme no importa, lo importante es lo que decidas hacer ahora. Puedes venir conmigo o regresar de donde viniste, solo que conoces a dónde te llevará ese camino y no creo que sea allí en donde quieras estar, pero si realmente es así no lo impediré, acabo de decir mientras se volteaba de nuevo para emprender la retirada. ¿En verdad no te preocupa Orochimaru?, volvió a interrogar la pelirroja. Cuando sepa de lo que eres capaz, te cazará como un animal para sus experimentos, para usarte como un arma, como su arma personal, y eso si no decides usar tu cuerpo como futuro contenedor, acabo de decir con un cierto tono de temor que ni ella supo explicar por qué sintió. Creo, dijo al tiempo que se volteaba con una media sonrisa, que la pregunta ahora es si a ti te importa que todo eso me pase, le dijo provocando que la chica se sintiera confundida. Hasta otra, Tayuya-chan, se despidió y empezó el viaje de regreso a Konoha. Luego de una hora se encontró el rubio Jinchuriki saltando por los árboles del bosque en dirección a su hogar. De repente sintió a alguien cerca, sonrió y le dirigió la palabra. ¿Por qué el cambio de opinión, Tayuya-chan?, le dijo con una gran sonrisa a la pelirroja que lo seguía a corta distancia por entre los árboles con expresión molesta. Vuelve a llamarme Tayuya-chan y olvídate de que vayas a tener hijos. Le encontraron. Con respecto a tu pregunta, nunca te di mi decisión así que no cambie nada, le contestó fingiendo indiferencia a la mirada alegre del rubio, pero seguía sobre ella. ¿Qué miras, vaca?, le preguntó molesta. Jejeje, lo siento, es solo que me alegra que decidieras venir. Ah, por cierto, toma, le dijo mientras le pasaba una flauta, la saqué del cuarto de evidencias de Suna, creí que te serviría, le dijo. ¿Cómo lograste entrar y sacarme de ahí?, inquirió la hojicafé. Esa pregunta la estaba comiendo por dentro. Usé el sistema de drenajes de Suna, explicó, un amigo me consiguió los planos del lugar, así evité las batallas necesarias. ¿De verdad me hubieras dejado ir sabiendo lo que arriesgabas?, le preguntó la pelirroja con curiosidad por la actitud del rubio. Simplemente te dejé decidir, no obligo a los otros a hacer algo que no desean, le explico, al menos que haya vidas inocentes en juego por esas decisiones, en ese caso intervengo con gusto, agregó. Pero, cuando me dejaste ir te ponía a ti en peligro, replica confundida. Yo no cuento, le contesto simplemente, con lo que sabes solo me hubieras puesto a mí en peligro, pero eso no es cierto del todo porque como te diste cuenta, soy capaz de cuidarme, agregó con una sonrisa. Sé que debes tener muchas preguntas más, pero te suplico que esperes a que lleguemos a casa, no te voy a llevar a Konoha, la tranquilizó al ver su expresión. Sé lo que te harían, prácticamente lo mismo que en Suna, y no te saque de una para entrar en otra. Entonces, si hubiera ido con Orochimaru solo habría sacrificado mi vida, por eso no le diste importancia a que me fuera, resumió con cierta tristeza. Ante estas palabras Naruto se detuvo de golpe y regresó a verla con dureza, tanto que hizo que la pelirroja se avergonzara de sus palabras por primera vez desde que tenía memoria. No vuelvas a decir eso, le preguntaron con voz suave pero firme. Tayuya se encogió leve pero visiblemente. Si no me importará tu vida, ¿crees que te habría sacado de Suna cuando solo necesitaras unos segundos para obtener la información de tu mente?, le cuestionó con dureza. Ella solo negó con la cabeza. Simplemente te di la libertad de elegir, libertad a la cual todos tienen derecho. Al ver la reacción de vergüenza de la chica reconoció que quizás fue muy brusco y se disculpó. Lo siento, por favor sigamos. ¿A dónde?, empezó pero fue interrumpida. Lo sabrás cuando lleguemos, le dijo con simplicidad. Antes Tayuya jamás habría seguido adelante teniendo tanto misterio por medio, pero aquel chico rubio se había ganado su confianza sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cómo. Quisiera saber una última cosa antes de continuar, le dijo la hojicafé mirándolo con intensidad.
Naruto solo suspiró, esperaba esa pregunta, ¿es sobre mis ojos cierto? Le pregunto regresándola a ver, cuando la pelirroja asintió continuó, es algo complicado, pero básicamente si tengo algo de sangre de una persona con un Kekkei que soy capaz de adquirir, le explico, lo contaré todo con más detalle cuando estemos en casa. Pero para eso faltan al menos 2 días, se quejó la quinta del sonido, por lo menos tiene más entretenido el viaje. De repente el rubio se detuvo al igual que la pelirroja que no entendía por eso. ¿Sabes? Creo que tienes, le dijo, además hace tiempo que quería probar esto llevando a una persona, agregó más para sí mismo que para la chica que no entendía de qué estaba hablando el rubio. Antes de que la chica preguntar pudiera algo el rubio se giró hacia la chica y, a pesar de que esta era una cabeza más alta que él, la levantó para llevarla en brazos. ¿Pero qué demo? Le empezó a gritar la Ojikase enfadada con un leve rubor, pero no terminó la frase ya que el rubio hizo un sello con las manos y la interrumpió. Iraishin no Jutsu. Lo siguiente que sintió fue una fuerza que la aplastaba contra el cuerpo del rubio, mientras que por reflejo se sujetaba a él. Un momento después se dio cuenta que aquella fuerza era por la velocidad a la que se movía, apenas veía el paisaje a su alrededor como un manchón gris. Unos minutos después, para alivio de la kunoichi, se detuvieron. Cuando pudo sostenerse sobre sus pies regresó a ver al rubio que se vio palpablemente satisfecho. Fue perfecto, dijo con entusiasmo el Jinchuriki, solo necesita una décima de mi chakra para llevarnos a los dos, ¿no fue? Pero fue cortado al ser sujetado de golpe por la solapa de su capa por una iracunda pelirroja que lo levantó hasta quedar de frente. Nunca vuelvas a hacer eso, le dijo entre dientes pero bastante claro. Ay, le dijo un poco nervioso por la actitud de la explosiva chica mientras ella lo soltaba y él recuperaba su semblante serio. ¿En dónde estamos por cierto? Le preguntó al percatarse de que estaban en medio del bosque frente a una pequeña barda. Te mostraré, dijo tranquilamente el rubio mientras colocaba su mano sobre la entrada y disipaba el genjutsu. La chica se sorprendió bastante al ver la enorme puerta y muros de piedra ocultos, pero eso no fue nada comparado con cómo se le cayó la quijada al suelo al ver la mansión que estaba detrás de esos muros. Bienvenida a mi humilde hogar, le dijo un poco cohibido por la actitud de ella, desde que terminó aquella casa le había incómodo el haberla hecho tan ostentosa, pero tampoco iba a destruirla porque se le pasó la mano mientras llevaba su capacidad al límite y el resultado fue aquella monstruosidad, aquella hermosa monstruosidad como siempre le corregía Saya. ¿Esta es tu casa? Le preguntó incrédula y aún en shock. Y la tuya también, por ahora, le dijo, pero primero debo ir a que unas amigas me asesinen, agregó como quien comenta el clima que hace, por no decirles a dónde me iría por 3 días, termino y al ver la expresión de la pelirroja agregó, ya lo verás. Resultaba que cuando Naruto se enteró de que una de los sonidos fue capturada y estaba en Suna partió de inmediato, solo dejando un clon para ocuparse de sus asuntos, pero sin despedirse de nadie. Y así fue, no había dado ni 2 pasos cuando de la nada aparecieron 2 chicas de la edad de él asaltándolo con todo tipo de preguntas, hasta que repararon en la chica que venía con él. Luego de un incómodo momento, en el que las 2 portadoras de Doujutsu enviaron sus miradas más asesinas a los recién llegados, el rubio les explicó la situación. Pese a que a las amigas del rubio la idea no les hacía mucha gracia, aceptaron y a partir de allí Tayuya comenzó su entrenamiento. Al principio le enseñó a obtener el poder de su sello a través del sello que él mismo colocó, así lo que afectaba a su mente no la controlaría, luego le prohibió usar el sello al menos que fuera necesario. El primer mes se centró en el entrenamiento físico, el segundo y tercer mes lo dedicado al entrenamiento mental, en el cual él le ayudaba con su Sharingan. Una vez terminado este debía retirar el sello de protección y dejar a Tayuya enfrentarse en un campo mental contra la personalidad oscura del sello. Si perdía, la personalidad del sello la dominaría, pero Naruto entraría con ella para evitar que eso pasara. Si parecía oscura que fuera a perder, él intervendría y lo sellaría de nuevo. Si ganaba podría usar el poder del sello y el suyo como si resultara uno mismo. La única desventaja era que al vencer este alter ego uno adquiría la sed de sangre inherente del mismo y tenía que lidiar con eso. Esto no le preocupaba a Naruto ya que no era diferente a cuando él usaba el chakra de Kyuubi sin dejarse controlar por el zorro, solo que lo que Tayuya enfrentaría sería mucho menos poderoso que el rey de los Biju.
El día del enfrentamiento se encontraron los dos en el jardín en el centro de la mansión. Dentro de la capilla, un chakra oscuro rodeaba a Tayuya y Naruto tenía su Sharingan activo. Tras unos minutos hubo una gran expansión de energía, que no pasó de los pilares cuyos kanjis estaban iluminados, y Tayuya cayó de frente apenas sosteniéndose de rodillas con la respiración agitada y los sellos activos en nivel 2. Al percatarse de esto se levantó despacio, lo mismo hizo Naruto que tenía una sonrisa de satisfacción. La pelirroja de inmediato sintió que algo era diferente. No sentí que su conciencia se perdía tras una siniestra presencia, apenas sentí el instinto asesino que era común en ella. Regresó a ver al rubio de 12 años que le sonreía con aprobación, al tiempo que una sensación de gratitud la invadía, y casi por reflejo lo abrazó con fuerza. Tal vez con demasiada fuerza, y estaba el hecho de aún tenía el sello activo porque se escuchó un crujido y un leve quejido provenientes del rubio Jinchuriki. Tata Tayuya-chan, mis huesos, por favor, le dijo de forma entrecortada y ahogada. Cuando la pelirroja lo soltó dio un suspiro de alivio y arqueó su espalda para acomodar las vértebras de su espalda. Llorón, se burló la pelirroja con cuernos y ojos color miel. Sádica, le contestó este en apenas un susurro, pero la ojimiel lo escuchó y le dirigió una mirada asesina que él recibió con una sonrisa. Luego de un momento los dos se pusieron a reír, mientras Tayuya regresaba a su forma normal. Bueno, tu entrenamiento termina aquí, le dijo Naruto tras una pausa al terminar de reír. Sí, contestó la pelirroja algo deprimida, supongo que ya estarán ansiosos por destruir de mí, agregó intentando sonar sarcástica. Un poco, le contestó el rubio con tranquilidad, pero solo nos desharemos de ti si tú así lo deseas, acabo de decir para sorpresa de la pelirroja. ¿De qué hablas?, inquirió. Te dije cuando empezamos, le explico, que al terminar podrías ir a donde quisieras, y si quieres quedarte aquí, continuó, también serás bienvenida. Por un momento Tayuya abrió los ojos con expresión de sorpresa, mirando al rubio fijamente a los ojos como tratando de descifrar si había algún engaño en lo que dijo, pero tras un momento se percató que hasta ahora no la había engañado nunca. Le dijo que la ayudaría y lo hizo, le dijo que podría vencer a su yo oscuro y lo hizo, le dijo que cuando terminara sería libre de hacer lo que quisiera e incluso le apoyara un hogar. Solo le sonrió y respondió mientras asentía. El rubio le devolvió la sonrisa. Aún después de 3 meses, le seguía sorprendiendo el Jinchuriki, no por su poder o habilidades que ya de por sí eran increíbles, sino por actitud y su tendencia a ayudar a quienes nadie ayuda, a los olvidados, los parias, los repudiados. Tras pensar en eso un momento, se percató que esa era su situación dentro de su propia aldea, así que no debería ser tan raro que tuviera esa actitud. Sin embargo, eso lo hacía más increíble. Al solo conocer el desprecio las personas tienden a despreciar. En lugar de eso él optó no solo por perdonarlos, sino por hacer exactamente lo contrario a lo que cualquiera haría. ¿Qué crees que opinan las chicas?, le preguntó un tanto divertido la pelirroja al percatarse de ese punto. Seguro me matarán, le contestó el rubio con cascadas en los ojos, pero ahora somos amigos y los amigos no se dan la espalda, acabo de decir. La Ojicafé solo sonrió levemente ante su respuesta. Pese a la paz y felicidad que tenía gracias a los habitantes de aquella mansión, no pudo evitar sentir lástima por los que quedaron atrás. Antes no le habría importado, pero la convivencia con su nuevo maestro había hecho que se lo pegara algo de la personalidad del mismo, solo un poco, pero ahora a ella también le preocupaba el destino de aquellos que fueron víctimas del Sannin Serpiente. Toda esa preocupación debió haber reflejado en su rostro porque el Ojiazul se percató de ello. ¿Sucede algo?, le preguntó un tanto preocupado por su expresión. Creí que te alegraría saber que puedes quedarte si lo deseas, y aún si decides partir serás bienvenida aquí cuando lo desees. Estoy feliz, le aseguro. Es curioso, creí que nunca diría esas palabras, comentó, es solo que no puedo evitar pensar en el destino de los otros, acabó con cierto aire de tristeza. Supuso, no sin cierta alegría, que algo de la actitud del Jinchuriki se le pasó durante el tiempo que estuvieron juntos. Ya veo, ¿con qué era eso?, dijo reflexivamente. Yo también he pensado mucho acerca de ellos, dijo el rubio calmadamente, y creo tener una solución, pero tomará tiempo, terminó de decir el rubio con gravedad. ¿De qué hablas?, preguntó la Ojicafé preocupada por haber interpretado mal. ¿Qué harás? Te pude ayudar a ti, argumentó el rubio con tranquilidad, así que no veo por qué no podría ayudar a ellos, acabó con simplicidad. Por Orochimaru y Sasuke, le contestó ella, creí que no quería ser descubierto aún.
Ese es el único fallo, le explico, pero no por ellos directamente sino por lo que ocasionaran. Para no ser descubierto debo trazar un plan a largo plazo con la información que me diste. Haré contactos en las locaciones de Orochimaru durante los próximos 2 años. En este tiempo esa víbora estará demasiado ocupado entrenando a Sasuke. Poco antes de la transferencia, podré frustrar sus planes y liberar a sus víctimas. La mayoría de los que tienen el sello maldito no pueden controlar su poder ni siquiera como los 5 lo hacían, dijo reflexivo el contenedor del Kyuubi. Una vez libres podrán reconstruir la aldea y tendrán donde llevar a sus familias. Me dijiste que era por eso que la mayoría iba con él, ¿cierto? ¿Para ayudar a sus clanes o familias que eran demasiado pobres? Le pregunto a la pelirroja, la cual solo asintió. Entonces de darles eso mismo estarán tranquilos. Aún debo ajustar los detalles como el sistema de orden y otras cosas, pero creo que podría funcionar. A pesar de haber conocido bien cómo era el rubio, la pelirroja no esperaba que realmente fuera a arriesgar tanto por ayudar a quienes se encontraron por completo unos desconocidos y además tan sedientos de poder como para vender su alma a Orochimaru. Sin embargo lo había hecho por ella, que no había sido diferente. Sus cavilaciones fueron cortadas por el rubio. No es perfecto, dijo con cierto pesar. Mientras llega el momento de actuar muchos de ellos caerán, pero es la mejor solución que tengo. Luego se volteó a la salida del jardín y empezó a caminar. Vamos, le dijo a la pelirroja, que se quedó viéndolo sin entender. Si vamos a hacer esto empezaremos de inmediato. Me despediré de Hinata-chan y nos llevaremos a Saya-chan por unas semanas. Haremos los enlaces en los laboratorios y verificaremos su estado, así podremos asegurarnos que los pacientes sobrevivan a estos 2 años. Iré a cambiarme, ve por lo que necesites para el viaje y dile a Saya que haga lo mismo, le dijo antes de retirarse del jardín. A pesar de que aún se estuve impresionada por la actitud del rubio, se apresuró a cumplir con sus indicaciones. Al estar todos en la entrada, Tayuya llevaba su ropa de siempre con una capa de viaje café por encima con la capucha arriba para cubrir su cabello y una máscara de gato para ocultar su rostro. Saya vestía un traje ajustado de malla de color negro, un chaleco negro parecido al de los Jounin pero más pequeño, un cinturón con algunos accesorios, unas sandalias ninja y una masacra de media cara que cubría su boca con un espacio de protector en el sector de su boca. Esta era para evitar que le afectara tanto el gas como algunos venenos, además que evitaba reconocer sus facciones. El atuendo ajustado hubiera dejado poco a la imaginación, de no ser por la túnica gruesa con capucha de color negro que la cubría. El rubio por su parte llevaba su conjunto de ropas negras, cubierto por una gabardina con la capucha arriba y visibles solo sus ojos a través de las hendiduras de la máscara de zorro. Llevaba este atuendo para que no lo reconocieran cuando debía salir. Desde la muerte del tercero, el cual le había dejado unas cartas que debía leer solo si llegaba a morir, una para el rubio y 2 para ser entregadas a los discípulos del profesor si necesitaba su ayuda. Debido a que ya no tenía misiones, se encontraba aburrido, por lo que, a pesar de tener una elevada cantidad de efectivo debido tanto a sus previas misiones como al trabajo que desempeñó como obrero, que le alcanzarían por muchos años, buscaría algo en que emplear su habilidad ninja, ya que las misiones eran el método perfecto para ejercitarse, sin contar con el entrenamiento que a diario y bajo instrucciones del zorro llevaba a cabo. Se le ocurrió trabajar como cazarrecompensas. Solo se encargaba de atrapar a los que se lo merecieran, no a los perseguidos políticos por revoluciones o cosas parecidas. Al ser él quien buscaba el trabajo, podía elegir qué trabajo hacer sin tratar directamente con el interesado hasta cobrar la recompensa. Una vez todos listos para partir, salieron del claro que protegía la mansión y se dirigieron a las distintas guardias del Sannin. Si bien su viaje tuvo resultados fructíferos, las cosas al final se desarrollaron de una forma que ninguno de ellos hubiera previsto. Se toparon con Jiraiya en una de sus paradas, y con las habilidades de este no hubo forma de evadirlo. Una vez identificó a Naruto, tras una larga charla con el ermitaño sapo y entregarle la carta que le dejó al Sandaime, este comprendió las razones por las que Naruto había optado por esta doble vida, así que desgastaron. La mejor forma para esto era el viaje de entrenamiento que ya tenían previsto. En ese podrían no solo entrenar las habilidades del rubio con los conocimientos del Sannin, sino que además recopilarían información importante acerca de los objetivos de Akatsuki y Orochimaru. En este viaje fueron acompañados por Saya. Tayuya y Hinata se quedaron, ya que Hinata no podía dejar todo sin que se percataran, y Tayuya se quedó para entrenar con ella y entre las dos mejorar a su ritmo. Además no confiaba en el pervertido de Jiraiya. Tras finalizar este viaje y regresar a Konoha, las cosas parecían ir acorde a lo planeado, hasta que ocurrió algo que ninguno de ellos, a excepción del rubio, hubiera imaginado. La muerte de Orochimaru a manos de Sasuke no era del todo esperado, pero aceleró los planes.
Naruto junto con Saya, Tayuya, Jiraiya e incluso Hinata, que finalmente logró realizar un Bunshin capaz de soportar por un mes sin problemas, registraron cada una de las instalaciones del más pálido de los Sannin. Esta parte era particularmente difícil porque tendrían que lidiar con los colaboradores de Orochimaru, por lo que necesitaron la ayuda del único clan de ninjas organizado que Naruto conocía del país del arroz, los Fuma. Los encontrado y les presentó una propuesta, con el respaldo de Jiraiya y un poco de persuasión logró que aceptaran ayudaran. Lo primero que hizo Naruto, con la ayuda de Saya, al encontrar los laboratorios e incapacitar a los que peor llevaron el peso de sello fue sellar los poderes malignos que éste les daba a los prisioneros y curar a los que fueron tratados para otros experimentos. Una vez esto hecho, y con la información de la mente de los mismos, Naruto rastreó a sus respectivas familias y clanes para darles apoyo durante la transición. Al mismo tiempo localizaron un lugar perfecto en un golfo que se encontraron en los territorios entre el país del arroz y el de la catarata, para reconstruir la aldea del sonido, pero como debe ser siempre para las familias de las personas que se sacrificaron por Orochimaru. Al final se centraron en encontrar a las familias de los que crecieron, a pesar de haber obtenido información de estos de las mentes de sus compañeros de celdas era sin duda la tarea más difícil de todas. Finalmente tras un año y medio de no dormir, y con la ayuda de los ahora aldeanos de Otogakure, Naruto logró terminar de construir la aldea y reunir a todos los que se merecieron estar ahí. Se construyó un monumento para canonizar a los desaparecidos como héroes que se sacrificaron en aras de proteger y beneficiar a sus clanes. Solo con las familias de los afectados por el sello se podrían contar unos 500 o 600 y más de 4000 aldeanos y ninjas de las demás familias. El rubio no recordaba haber estado tan cansado desde que terminó su casa, pero no recordaba tampoco tenía sentido tan feliz por los resultados. De inmediato se le ofreció el título de Kage, el que rechazó diciendo que era ninja de Konoha así que no podía quedarse más de lo necesario. Instituyó un consejo para la toma de decisiones y para que velara por el bienestar de la aldea, además de un kunai con un grabado especial para llamarlo en caso de que necesiten su ayuda. Lo último que hizo fue nombrar a los Fuma como la policía militar de Oto en su representación. Sin embargo al final ellos le impusieron que quisiera o no él siempre sería considerado como el Otokage-sama de Otogakure no Sato y que siempre estarían a su servicio. Sin más remedio el rubio aceptó y les aseguró que volvería en pudiera cuanto para verificar el estado de todos. Terminada esta labor de regreso a Konoha y le pidió a Tayuya que se mudara a Oto ya que ella sería su principal conexión con la aldea y ella se encargaría del entrenamiento de los levantamientos por el sello que a partir de ahora se conocerían como guerreros. Cuando llegara el momento del enfrentamiento final, deberán llamarlo a él y a Saya para asistirlos. Al día presente alrededor del 90% de los guerreros llegaron a la fase final de control y ganaron su batalla interna, el otro 10% restante tenían control de su sello y solo esperaban la batalla final con la asistencia de su Kage. Fin del flashback de Tayuya. Con estos recuerdos en la mente de la Ojikafe y en la de todos los que la seguían, aceleraron el viaje en pos de serle de ayuda al que fue su salvador cuando más lo necesitaron, el que les regresó la esperanza cuando ya la habían perdido y por el que seguro daría la vida para retribuírselo, porque él se las devolvió. La decisión de Sasuke. Revelaciones. Naruto y Hinata se encontraban peleando en el claro cerca de la mansión que utilizaban para practicar. Era una batalla de taijutsu puro, pero en sus manos refulgía un brillo azulado, o en el caso de Naruto levemente rojizo, y ambos tenían el Byakugan activo. Sus expresiones eran, en el caso de Hinata, de concentración total y en el caso de Naruto, se le veía calmado, pero serio. Intercambiaban golpes y patadas a gran velocidad y los esquivaban con combinación de piruetas, al menos Hinata los esquivaba así ya que Naruto apenas y se movía del sitio en que estaba parado, solo movía las manos con palma abierta como es el estilo Hyuga y torcía su torso de vez en cuando para esquivar los ataques de la hojiperla. Hinata golpeaba de todas direcciones y desaparecía en ocasiones para atacar desde otra posición diferente. Las embestidas de ésta se volvían cada vez más veloces, tanto que sus manos eran prácticamente invisibles, tanto para el ojo humano como para el ojo de los Hyuga. Naruto se vio forzado a retroceder un poco antes de empezar a atacar frontalmente, entonces fue el turno de Hinata para retroceder y esquivar como podía los ataques del rubio. Su velocidad era tal que tenía que combinar su Byakugan con lo que el Jinchuriki le había enseñado de predicción de movimientos. Estaba tan concentrada en las manos del ojiazul que no se percató de un pequeña saliente en el suelo la cual la hizo tropezar hacia atrás en el preciso momento en que Naruto enviaba un golpe a su estómago.
Al caer esta, Naruto no pudo detener bien su golpe y pasó un poco de largo, precipitándose hacia abajo sobre la heredera Hyuga. Cuando se levantó un poco se encontraba sobre Hinata, la cual, que ya estaba un poco colorada por el ejercicio, ahora se veía como un tomate maduro, sin contar con que su respiración era más agitada y los mechones de su cabello caían un poco desordenadamente por su rostro empañados por el sudor. Naruto por su parte solo mostraba una respiración levemente acelerada por el esfuerzo, aunque sus mejillas también se tiñeron de un leve tono rojizo, mientras los dos se quedaron viendo fijamente el uno al otro sin despegar la mirada, como si no hubiera nada más que quisieran volver a ver, y se empezaron a acercar lentamente, sin despegar la mirada de los ojos del otro, hasta que sus labios se encontraban a pocos milímetros de distancia. Gritó una sobresaltada Saya al levantarse violentamente de su cama con una expresión de terror y algunas gotas de sudor bordeando su rostro. A la pelinegra le tomó un momento examinar en dónde se encontraba. Era una habitación moderadamente elegante, con un escritorio de caoba, un armario mediano, un par de pinturas en los muros, un ventanal cubierto por cortinas y una cama de 2 plazas en la que ella reposaba. Era la habitación de ella en la residencia del Otokage que se encontraba tras la torre del mismo. Esta era una casa bastante más modesta que la que poseían en Konoha, de hecho se parecía a la residencia original que Naruto construyó allí, ya que, a pesar de la opinión de los aldeanos de que Naruto se merecía una casa de un Kage, este insistió en que se construyera de esta manera. Además él no pasaría tanto tiempo ahí como para querer causarles molestias por algo como eso. Una vez normalizó su respiración sintió un alivio indescriptible, y empezó a reír. Un sueño. Solo fue un sueño. Ja 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 ja, un estúpido sueño, repitió con voz risueña y casi volviéndose a dormir, casi. Debo volver de inmediato, dijo de repente levantándose a la velocidad del rayo hacia la puerta mientras recogía sus cosas de la entrada y salía de inmediato a la calle. Se había tumbado sobre la cama sin cambiarse de ropa o algo parecido, solo se quitó la capa y el equipo extra que llevaba, para dormir unas horas y partir de inmediato en cuanto recuperara la energía que gastó durante el viaje. Al salir se topó con un genin de unos 12 años y cabello color marrón corto y desordenado que estaba esperándola por orden del consejo. Saya-sama, le dijo este con una leve reverencia, estoy aquí para informarle que el ejército guerrero salió de la aldea como usted ordenó a las 12 en punto de la noche en dirección a Konoha, explicó respetuosamente. Gracias Kazu, le contestó esta con una sonrisa. Disculpe Saya-sama, le llamo algo dudoso, pero ¿qué fue aquel grito de hace un momento? Inquirió un tanto curioso el muchacho. Un mal presagio, le contestó en tono serio que hizo que el pequeño se preocupara, uno muy malo, pero ahora mismo parto en dirección a Konoha para asegurarme de que no se vuelva realidad jamás. Terminó en tono de amenaza mientras se ajustaba la capa y se retiraba a gran velocidad a la entrada de la aldea. «Wow, Saya-sama es increíble», dijo el joven muy impresionado mientras observaba a la Kunoichi retirarse, antes de partir a sus labores diarias. Ya en la entrada de la aldea, Saya mandó al diablo cualquier tipo de precaución que tuvo cuando inició el viaje, trazó los sellos y gritó. Iraishin no Jutsu. De inmediato empezó a desplazarse a una velocidad imposible de seguir para cualquier humano, incluso ella tenía que activar su Sharingan para poder desplazarse con comodidad, ya que sus sentidos no eran tan agudos como los de su maestro que no requería tanto de los ojos para guiarse al moverse con esa técnica. Al cabo de unos minutos alcanzó al grupo de guerreros, que viajaban a una velocidad considerable y se colocó al frente junto a Tayuya y Sasame. ¿Pero qué diablos?, preguntó de pelirroja al ver aparecer de la nada a la Uchiha. Saya, ¿eres tú? Creí que Naruto te prohibió usar esa técnica para viajes, por la cantidad de chakra que consumirías solo para desplazarte, inquirió la comandante del ejército de Oto. Él sugirió que no la usara, le corrigió la morena con cierto aire de vergüenza, pero nunca me lo prohibió. Aún así, comentó la Ojicafé, tú tomas hasta sus más leves insinuaciones como si fueran una ley que te alentó a no hacerle caso esta vez. Preguntó un tanto curiosa. Su orden fue regresar antes de 3 días y. Pues, bueno, no me gustaría decepcionarlo, jejejeje, dijo nerviosa la ojinegra. Y no tiene nada que ver con que cierta peliazul de ojos blancos esté ahora con Naruto a solas haciendo quién sabe qué, tanteó la líder de los guerreros con voz pícara, observando atenta como a la sobreviviente Uchiha se le subían los colores al rostro. ¿Quieres los detalles de la misión Shonotayuya? Le preguntó ya fastidiada y negándose a ver de frente a la pelirroja.
Sasame ya nos contó los que dijeron en la reunión, le contestó esta señalando a la Fuma que la seguía de cerca. Lo que aún no me queda claro es cómo exactamente piensa Naruto derrotar a 2000 ninjas sin tener que matar a nadie, agregó preocupada. ¿Dudas de él? Le preguntó la pelinegra de manera casual, pero sabía que esa era la pregunta más seria que podía formular a cualquiera. La vista de Tayuya se dirigió a la Uchiha con intensidad, indignación e incluso furia. Yo no dije eso y no me lo oirás decir nunca, le espeto, es solo que no esperaras que escuche algo como eso y no esté preocupada. Después de todo también fue mi maestro, le aclaro. ¿Tiene al menos algún plan? Preguntó Sasame preocupada. A pesar de que el rubio nunca hubiera sido derrotado, no siempre salía en buena condición de sus batallas, de hecho en muchas salió más muerto que vivo. Él siempre tiene un plan, aseguró la kunoichi de pelo negro, bueno casi, agregó en tono de derrota al sentir las suspicaces miradas de las otras dos sobre ella, estas solo suspiraron. Lo que quiero saber, aclaró la Ojicafé, es si ahora estás segura de que tiene la más mínima idea de cómo va a salir bien de esta. Le preguntó la pelirroja un tanto molesta. Desarrolló una nueva técnica, les explicó la Uchiha, con ella puede incapacitar sin matar de un golpe, planea usarla junto con los clones para inhabilitar al ejército enemigo antes de que se den cuenta, y luego se encargará de Pain. ¿Y qué está haciendo ahora Naruto-sama? Preguntó la Fuma un tanto curiosa. La técnica aún no está perfeccionada, les explico, él está entrenando para perfeccionarla hasta el día de la batalla con ayuda de Hinata-chan, dijo lo último con los dientes apretados y un severo instinto asesino irradiando de ella. Las dos kunoichis suspiraron con cansancio ante la actitud de la morena, a pesar de que no podían evitar sentir cierta empatía hacia su manera de pensar. En aquel momento se acordó de la pesadilla y con un nos vemos después adelantó al grupo y se perdió de la vista. Las dos kunoichis de Oto observaron el punto por el que desapareció, se regresaron a ver un momento con la misma expresión de seriedad antes de acelerar la velocidad. Los árboles del bosque parecían un manchón verde hasta para sus ojos, pero ella era totalmente invisible para cualquiera que hubiera tratado de seguirla. Esto tenía claro un inconveniente, sentía como la combinación del Raijin no Jutsu, el Sharingan y una pequeña cantidad de chakra enviada para agudizar sus sentidos y su percepción del ambiente le estaban pasando factura. Sus reservas de chakra, pese a ser inmensas gracias a su entrenamiento, eran limitadas, solo podía abusar así de su chakra si es que recibía ayuda de su sensei, pero él no se encontraba a medio camino para restituir sus reservas de chakra, así que optó por descansar unos minutos, antes de que su chakra fuera tan bajo que ni siquiera pudiera pelear de ser preciso, y luego seguir con el viaje a su velocidad normal. Se detuvo de golpe cerciorándose que no hubiera alguien cerca que la detectara, irónicamente paró justo sobre la cabeza de la estatua Madara Uchiha en el Valle del Fin, tuvo un breve flash al recordar haber visto a su primo, si eran primos, aunque lejanos, todos los Uchiha son familia de alguna forma, en aquel lugar. Al recordar esto se concentró un poco en revisar la base del lugar, y ahí seguía, parecía no haberse movido desde que ella partió el día anterior. Se quedó observándolo un momento, parecía estar tomando muy en serio su reflexión, esto hizo que la morena por un momento sonriera satisfecha, al parecer su maestro logró dejar una impresión fuerte solo con unos minutos ya que el moreno parecía estar frente al más grande dilema que haya tenido jamás. Sin que se percatara de su presencia, se alejó lo más sigilosamente posible hasta internarse en el bosque, una vez ahí retomó su camino. En los terrenos de la mansión Namikaze Uzumaki, se encontraban centenares de rubios peleando entre sí, en sus ojos se veían claramente el Byakugan activo y en sus manos un resplandor azulado, aunque de vez en cuando refulgía de rojo o dorado. Entre los cientos de rubios también destacaban una docena de chicas de cabello negro azulado con las mismas características de ataque, excepto que su chakra solo era azul, estas solo peleaban contra los rubios. Por doquier se veían batallas de taijutsu puro en la que si alguno lograba dar un golpe en el estómago de su oponente, que es donde se conecta el sistema central de chakra, este desaparecía. Cada vez que alguno desaparecía las batallas entre los otros se hacían más severas ya que todos aprendían de la derrota de ese. En medio de las luchas se desarrollaba una increíblemente feroz, al menos 30 estaban reunidos contra uno solo, el cual no los dejaba acercarse, pero estos tampoco le daban tregua para que pudiera darles el golpe definitivo. Cada vez que estaba cerca de desaparecer alguno otro lo cubría, pero de vez en cuando en un descuido lograba eliminar a alguno. Solo que cada vez que los eliminaba a otros cercanos debían llegar a tomar su lugar, de este modo se emulaba una batalla contra un ejército real, solo peleaba a la vez con un número capaz de rodearlo por completo.
Finalmente, tras varias horas de pelea, todos parecían agotados, en especial el Naruto original, que estaba apoyado sobre su rodilla, respirando entrecortadamente con la mirada en el suelo. Ya solo quedaban 20 que peleaba contra él, 4 que peleaban contra la Hinata original y un par sueltos que peleaban entre sí. Los que rodeaban al original se acercaron con cautela para cortarle las salidas, formaron un perímetro alrededor suyo, y al estar a 3 metros de distancia este alzó la mirada con una media sonrisa, ante la cual los otros intentaron dar un paso atrás en retirada, pero ya fue muy tarde. Rápidamente un manto de chakra dorado lo cubrió, era muy leve pero se sentía bastante poderoso. Antes de que dieran un paso hacia atrás para tomar distancia, formó un kaiten y los mandó a todos a volar. Aprovechó el tiempo que tardaban en caer para concentrar lo que le quedaba de chakra en todo su cuerpo y con gran velocidad, saltó entre dos de los que aún no caían y los pateó a ambos con una doble patada. Al hacerlo, el chakra que los formaba salió expulsado como una ventisca de dentro suyo, tras lo cual desaparecieron. Hizo lo mismo con alrededor de una docena antes de que cayeran, pero no pudo mantener más su velocidad y volvió a caer de rodillas y con sus manos apoyadas en el suelo. Tras un instante para normalizar su respiración, se levantó de nuevo. Los demás no se habían acercado por precaución. El rubio se estaba cansando rápidamente, no solo por su batalla, sino porque cada minuto le llegaba el cansancio y recuerdos de otras batallas y de otros clones derrotados. De estas había sacado la habilidad de lograr el golpe de paz canalizando chakra a través de sus pies con una patada, pero eso no volvería a resultar, por lo que decidió arriesgar todo en un ataque sorpresa. Se lanzó contra el clon que estaba más cerca, tratando de golpear el centro de su red de chakra. Este detuvo su mano sujetando sus muñecas, pero Naruto no detuvo su avance, sino que aprovechó el agarre de este para agarrarlo del brazo y para atraer al clon lo suficiente de golpe, impactarlo con un rodillazo en el estómago con el que lo hizo desaparecer. Se lanzó a través de la columna de humo que el clon dejó contra los que estaban detrás de este, que ya lo esperaban. Gracias a su Byakugan no podía sorprenderlos, ambos le lanzaron un golpe directo. Naruto solo sujetó las muñecas de estos como el clon había hecho con él, pero a diferencia del clon, él no detuvo el golpe, sino que dirigió el golpe de cada uno hacia el otro. Naruto regresó a ver a los 5 que quedaban. Las memorias de los demás clones le dieron a entender que ya solo quedaban estos y uno con el que Hinata estaba luchando. Sin previo aviso, dos embistieron contra él intentando darle un doble golpe a la vez en su estómago. El tiró hacia atrás torciendo su torso, casi perpendicularmente, posicionó sus manos en el suelo tras de sí como apoyo y le dio impulso a sus piernas para patear a ambos clones a la vez, haciéndolos desaparecer al tiempo que recuperaba su postura de pie. Volvió su vista a los 3 que quedaban. 2 se mantenían cerca y uno apartado. Regresó a ver a los 2, concentró chakra en sus palmas y lo lanzó de golpe, provocando que ambos fueran lanzados hacia atrás. Antes de que cayeran, se posicionó entre ambos y de un fuerte doble codazo los hizo desaparecer. Parece que solo quedamos tú y yo, le comentó el clon que quedaba. No, dijo Naruto al tiempo que desaparecía, e inmediatamente después el clon desaparecía y con Naruto se encontraba parado en el lugar donde este había estado con un resplandor apenas visible de chakra azul en su mano. Ahora solo quedamos ella y yo, concluyó. Una vez dicho esto, se dirigió al lugar donde el último de sus clones había desaparecido. En el camino no pudo evitar notar que cierta anomalía se estaba produciendo en el uso de sus clones. El estrés mental que sentía ahora era mínimo, de hecho era casi inexistente comparado con cuando aprendió el jutsu. Además, su cuerpo empezaba a moldear el chakra para crear la técnica antes de realizar los sellos. Incluso creía haber sentido los clones aparecer antes de juntar sus manos. Que el cansancio fuera menor era normal, pues había usado ese jutsu tantas veces que su cuerpo y su mente debían haber terminado por acostumbrarse, pero era posible que su cuerpo también se hubiera acostumbrado a canalizar el chakra en esa forma que ahora lo hiciera por sí solo. Debía cerciorarse, pero lo haría después. Se detuvo de sus pensamientos y avance al encontrar a una extremadamente cansada Hinata recostada sobre la hierba respirando con dificultad. Por lo que recordaba, ella y sus clones lograron acabar con 6 docenas de sus clones. De hecho, ella acabó con una docena sin ayuda. ¿Tan pronto descansas, Hinata-chan?, le preguntó divertido el rubio ojipela, ya que todavía tenía el Byakugan activo, a la morena. Solo recuperaba el aliento antes de continuar, le contestó esta mientras se levantaba intentando aparentar que no le había afectado. Lo hacía bien salvo que su respiración, pulso y otros factores que el rubio podía percibir gracias al Byakugan delataban que estaba verdaderamente exhausta.
Entonces continuemos, le dijo el Jinchuriki al tiempo que se colocaba en posición de lucha y Hinata lo emulaba activando su Byakugan. Era obvio que aún esto le estaba costando mucho trabajo. Naruto no se encontraba mucho mejor, apenas había tenido unos minutos para recuperarse y con eso solo contaba con el 10% de su energía, pero él ya estaba acostumbrado y disimulaba mejor su cansancio. No se molestó en conducir chakra a sus manos, esto lo cansaría innecesariamente por el momento, solo gastaría chakra en el momento de dar el golpe. Supuso que Hinata pensaba lo mismo porque tampoco la vio enviar chakra a sus manos. Ambos se movieron rápidamente en dirección a su contrario y atacaron con una serie de patadas y golpes, pero ya que ninguno era definitivo, no canalizaban su chakra en ellos. Tras mantenerse en un mismo lugar, dando y bloqueando sus golpes, Naruto aprovechó un ligero despiste para barrer el pie de Hinata y forzarla a caer. Antes de perder el equilibrio, ella también barrió la pierna de Naruto y sujetó y entrelazó sus brazos con los de él, inmovilizándolos a ambos y cayendo uno sobre la otra. Creo que es un empate Naruto-kun, dijo la Hyuga ya sin su Byakugan activo, la respiración cortada y un gran sonrojo al notar la cercanía del rubio. Veremos, le dijo este simplemente mientras cerraba los ojos un momento. A continuación se sintió una leve expulsión de chakra. La Hyuga iba a preguntarle por esto al rubio cuando abrió los ojos y notó que eran nuevamente de ese azul cielo que le nublaba por completo las ideas, y así se quedó hasta que sintió que alguien le tocaba la nariz. Regresó a ver y se topó con otro rubio en cuclillas frente a ellos. Creo que gane, le dijo el rubio que estaba sobre ella, porque de ser un combate real, él te hubiera atacado. ¿Cómo? Atinó a preguntar la Hyuga confundida. Créeme que yo estoy tan confundido como tú, le contestó el clon antes de desaparecer. Pero parece que es un efecto secundario de usar una técnica más de 1.000.000 de veces, como le he hecho yo con esta, continuó explicando el original. Además, como el moldeo de chakra para esta técnica no es lo complejo sino la cantidad de chakra que utiliza, mi cuerpo simplemente la ha asimilado. O al menos eso es lo que creo, concluyó. Impresionante, susurró la Ojiperla. Sí, verdad, comentó el Ojiazul con una sonrisa zorruna. Naruto-kun, disculpa, pero podrías, le dijo la morena un tanto dudosa, al notar la comprometedora posición en la que continuaban. ¿Qué pasa, Hinata-chan? Preguntó confundido el contenedor del Kyuubi, hasta que... ¿Pero qué demonios creen que están haciendo ustedes dos? Preguntó una iracunda Saya que acababa de toparse con su pesadilla versión real y solo atinaba a reaccionar con ira. Al instante los dos se separaron, uno por la sorpresa y la otra por la vergüenza. Saya-chan, dijo el rubio con jovialidad. Sin notar el instinto asesino que irradiaba su estudiante en esos momentos, aunque este era dirigido más hacia una nerviosa y avergonzada Hyuga que hacia él, no te esperábamos sino hasta mañana, comentó algo confundido pero feliz por la presencia de la joven. Eso veo, dijo la Uchiha mordazmente, mientras le dirigía una mirada asesina a la Ojiperla que solo atinó a reír nerviosamente. De todas formas, interrumpió el rubio mucho más serio, ¿cuál fue su reacción? Sabía que no le negarían apoyo, pero también sabía que dadas las circunstancias, no se quedarían precisamente tranquilos. Querían mandar a todos los ninjas de la aldea, le dijo sin darle importancia, pero al ver la expresión de preocupación del rubio aclaró, pero les dije que usted solo requirió a los guerreros disponibles. Al final accedieron a solo enviar a los guerreros, pero también algunos de sus ninjas, terminó. Esto no me gusta, dijo el rubio mientras se paseaba nerviosamente, dejaran la aldea muy desprotegida sin sus mejores shinobis. La aldea estará bien, le aseguró la Uchiha. Aún para las otras naciones ninjas la reconstrucción de Otogakure no Sato es solo un rumor, solo la conocen los clientes y mercaderes de la zona ya que todos los poblados ninjas del lugar están concentrados en la aldea, y gracias a la información de los clanes y familias provenientes de otros lugares hemos podido mantenerla aislada de las grandes aldeas, argumentó la morena, al ver cómo el rubio no se calmaba a griego. Además Tayuya, Jiraiya-sama, Hinata-chan, yo e incluso tú mismo, todos nos encargamos de entrenarlos por algún periodo para que transmitieran esos conocimientos entre las futuras generaciones. La aldea del sonido es capaz de cuidarse por sí misma. Tú, el Otokage, te encargaste de que así fuera, añadió con orgullo, y en el último de los casos tiene el kunai para llamarte si es que algo sucede.
Tienes razón, admitió el rubio tras considerando todo un instante y sintiéndose algo avergonzado de sí mismo. Ellos habían confiado en él y lo menos que podía hacer era confiar en que ellos podían cuidarse y proteger su aldea. Estarán bien. A propósito, agregó en tono más relajado dirigiéndose a las dos usuarias de doujutsu, he revisado los alrededores de la mansión y parece que solo han limpiado la casa principal. Ambas chicas se quedaron de piedra. Era verdad que el período en que el rubio y la Uchiha se fueron para entrenar, Hinata se encargó de la limpieza de la casa y Tayuya del cuidado del jardín que la bordeaba. No podían entrar al jardín central sin Naruto, y cuando regresaron Saya se encargó de la casa, pero la mansión era demasiado grande para arreglarla toda. Solo el rubio podía crear tantos clones como para acabar con el trabajo en apenas una mísera hora. De hecho, él se encargaba de esto como un pequeño entrenamiento cada mes, solo que no lo había hecho recientemente porque no había estado en la mansión. No se preocupen, no es un regaño, les aseguró al ver sus expresiones que le causaron una leve risa, es solo que tendremos visitas y creo que será mejor arreglar un poco el lugar, ¿no les parece? Descansaremos un momento ya que nosotros acabamos de entrenar y tú acabas de realizar un viaje que normalmente llevaría una semana en día y medio. Ambas asintieron agradecidas y siguieron al rubio al interior de la mansión que más tarde tendrían que arreglar en su totalidad, pero eso no les preocupaba tanto. De camino Saya se acercó a Hinata. ¿Qué tal los resultados del entrenamiento? Le preguntó, porque estuvieron entrenando, ¿cierto? Agregó algo suspicaz. Claro que creías. Se defendió la Hyuga. La Uchiha la miró de forma mordaz antes de que agregara, fue muy bien, le aseguro, de hecho el golpe es perfecto, y logró aplicarlo de diferentes formas con la misma efectividad. Al ver que la Uchiha no entendía del todo se explicó, el golpe debía darse con la palma de la mano, pero Naruto-kun puede realizar el golpe de paz ya sea con su puño, su palma, con una patada, sus codos o sus rodillas, yo solo soy capaz de hacerlo con las manos y pies, dijo un tanto decepcionada. No está nada mal, la animó la morena. Pese a todo, estas dos eran grandes amigas, como Ino y Sakura. ¿O creías que podrías superar a Naruto-sama? Le cuestionó divertida. Ante esto la Hyuga levantó la vista y sonrió. La tarde y noche de este día pasaron tranquilamente. Al día siguiente sería hora de encontrarse con Sasuke. Antes de partir a su encuentro envió una nota con uno de sus sapos al campo de entrenamiento donde se reunía con sus compañeros para avisar que no iría por encontrarse mal del estómago otra vez. No quiso pensar en otra excusa, además esa era más creíble de lo que parecía y le serviría por un día. La razón, según los recuerdos de su clon, Sakura había estado renuente los últimos 2 días y Kakashi lo había notado pero no daba con él porque se sentía un ambiente tenso entre ella y Naruto. Así que seguramente interpretarían esto como una excusa para evitar roces. Luego de entregar la nota se fue con Saya y le dijo algo que solo ella pudiera escuchar. Esta se sorprendió por un momento pero luego reemplazó su expresión por una de seriedad y desapareció del lugar dejando a un impávido Naruto que solo tomó su equipo, el cual consistía de su chaleco de combate negro un poco abierto, lo que permitía ver un tanto sus pectorales y los músculos de los brazos ya que no usaba camisa o buzo por debajo de este. Por encima se cubría con una capa de viaje negra con capucha y llevaba la máscara de zorro en su bolsa, solo que esta máscara era como un antifaz, ya que solo cubría la parte superior de su rostro, y partió. En la cabeza de la estatua de Madara Uchiha se encontraba el último sobreviviente de este clan, bueno, al menos el último conocido, observando atentamente el sol que estaba próximo al cenit. Había dejado de meditar su decisión hacia unas horas y decidió subir a esperar a que el rubio llegara para informarle de la misma. Llegó el mediodía y sin previo aviso una figura cubierta por un manto negro se posesionó sobre la estatua de Shodaime Hokage. Así que viniste, dijo el moreno con su tono habitual. Como dije que lo haría, contestó el Jinchuriki sin inmutarse. ¿Tienes una respuesta? Desde luego, impaciente como siempre, se burló el moreno. No tiene caso andarse con rodeos cuando el ejército de la lluvia está a menos de 2 días de arrasar con Konoha, le espetó. Obviamente el Uchiha no se esperaba que el rubio tuviera esa información porque su semblante se volvió sombrío. ¿Konoha sabe del ataque? Preguntó de inmediato. No, ellos no saben nada, le aseguró el Jinchuriki, pero eso no viene al caso. Lo importante es si aceptas la oferta que te ofrecí. De aceptar te daré las respuestas a tus preguntas y obtendrás tu preciada venganza. Deja de jugar, Naruto, le espetó el ojigris incrédulo. Tú no puedes ofrecerme al consejo, no tienes ese poder, aseveró con seguridad, y respecto a lo que sepas y como lo sepas es irrelevante para mí. El ojiazul suspiró con cierto pesar. ¿Debo interpretar eso como un no? Preguntó intuyendo la respuesta.
Por supuesto que es un no, pero ya que estás tan interesado en ayudarme te capturaré para entregarte a Akatsuki y podremos irnos de este lugar, le dijo el moreno con frialdad. ¿Lo haces de esta forma para ganar puntos con Akatsuki o para evitar la destrucción de Konoha? Preguntó el contenedor del Kyuubi con calma, pero el cómo respondiera esta pregunta definiría muchas cosas. Creí que ya había quedado claro que no me importaba esta aldea, escutió el Uchiha. Tal vez no, argumentó el rubio, pero si no te importa deberías dejar que la destruyeran y así de una vez te llevarías a los ancianos, ¿no era esa la razón de todo esto?, especuló el ojiazul. No necesito de esta estupidez para lograrlo, acabaré con los ancianos por mi propia cuenta, le dijo el moreno con frialdad. Si ya terminaste de decir estupideces prepárate, le advirtió tomando posición de ataque, pero se paró en seco cuando el rubio levantó una mano indicándole que esperara, aunque él mismo no entendió por qué lo obedeció. Ya no quiere del apoyo de Akatsuki, aún considera la supervivencia de la aldea, contaba el rubio con los ojos cerrados reflexivamente mientras el moreno volvía a impacientarse ya que el rubio actuaba como si estuviera solo, y por último según lo que me contaron parece que si ha meditado profundamente sobre mi oferta, son 3 puntos a favor. Creo que se ha hecho merecedor a saber la verdad, pero en vista de que no acepto por las buenas, tendré que obligarlo a escuchar a la mala, concluyó pensativamente, hablando para sí mismo. Basta de tonterías. Repuso el Uchiha ya harto de la actitud del rubio y listo para lanzarse a acabar con él cuando este volvió a hablar y se detuvo para escuchar lo último que diría. No es necesario que vengas, yo me acercaré, le dijo con calma, además no tendría caso porque ya cometiste el peor error de todos, subestimar a tu oponente, le reprendió al tiempo que abría los ojos y dejaba ver unas orbes de color blanco platinado. Sasuke solo podía relacionar unos ojos así con el Byakugan, pero antes de poder asimilar cualquier cosa el rubio ya había desaparecido y se encontraba frente a él. Lo siguiente que sintió fue un potente impacto en su abdomen y que su poder lo abandonaba de inmediato mientras caía de frente por la falta de energía. Sintió como el rubio lo sostuvo antes de caer y lo acomodaba sobre su hombro para llevárselo. ¿Cómo has? Mejor no gastes energía hablando, le recomendó el rubio cuyos ojos volvían a ser azules. Le prometía a Itachi que de darse el peor escenario haría lo que juzgase mejor tanto para ti como para la aldea y creo que esto es lo más que puedo hacer. Ante estas palabras Sasuke se quedó mudo y decidió esperar a escuchar la explicación del rubio, además no podía hacer nada más, estaba inmóvil. Saya ya ha dispuesto de unas horas, comentó para sí mismo, supongo que ahora debe estar de regreso, y sin explicar nada al confundido Uchiha trazó un sello y ambos desaparecieron de la vista. Pese al tirón que sintió de repente, el Uchiha ya estaba bastante confundido y cansado como para marearse con el viaje, pero sospechaba que le pasaría factura más tarde. Se detuvieron frente a la ya bien conocida barda tras la que se encontraba la entrada a la casa del rubio. Este no hizo ningún tipo de ceremonia al entrar, pero la expresión de su ex compañero dejaba claro que de haber podido se le hubiera caído la quijada al piso. Pasaron de todo y se dirigieron a una de las torres, la torre este para ser más precisos. En ese lugar se hallaba la entrada a unos calabozos subterráneos, no eran extensos, pero el rubio consideró en ponerlos como una precaución por si acaso. Estos se encontraban bajo cada una de las torres. Una vez aquí dejó a Sasuke apoyado contra un árbol y avanzó a la trampilla que daba acceso a los calabozos. Saya-chan. Gritó al interior del lugar. Tras unos momentos se escucharon unos pasos y de la misma salió una hermosa pelinegra con brillantes ojos color onix. ¿Quién es ella?, interrogó el Uchiha desde el suelo pese a que el solo preguntarla causaba un inmenso cansancio. La morena examinó al pelinegro con la mirada un momento y dedujo lo que pasó. Adivinaré, dijo con calma, él se rehusó y usted lo trajo a la fuerza, ¿no es verdad, Naruto-sama? Naruto simplemente asintió, pero el Uchiha solo abrió los ojos con sorpresa. ¿Naruto-sama? ¿Desde cuándo alguien se dirigía con ese respeto al doge? Permíteme presentarte a tu prima, Saya Uchiha, le dijo con un leve tono teatral Naruto mientras el moreno lo miraba como si estuviera loco y comenzaba a pensar que así era, y si no la reconoces seguro reconocerás esto. Hizo una señal a Saya con un movimiento de cabeza y ésta avanzó hasta quedar frente al moreno, pestañeó y le mostró una mirada escarlata que él reconocía muy bien, el Sharingan, la herencia de sangre de los Uchiha. No podía estar más conmocionado, pero fue sacado de estas cavilaciones por el rubio. Te dije que la venganza de los Uchiha se quedaría en manos de los Uchiha, le recordó, y así será. Dime, ¿aún tienes intenciones de atacarme o ya te sientes motivado a escuchar lo que tengo que decirte?
Pregunto seriamente al moreno, quien solo lo miro inquisitivamente y profundamente antes de asentir, pues todo empezó hace 10 años, comenzó a relatar el rubio. Tras relatar lo ocurrido en el encuentro con Itachi, cómo adquirió sus doujutsus y mostrárselos, su trato con el tercero, el origen de aquella misteriosa mansión y cómo había decidido ocultar su poder, al principio por saya y luego solo por costumbre, habían pasado unas 2 horas. Evito mencionar lo referente a la aldea del sonido y otras cosas que ya le revelaría más adelante. Por ahora solo le hablo acerca de lo que debía tener dudas. Al finalizar Sasuke lo tomó muy bien. Ridículo, opinó con su típico tono de superioridad. Saya y Naruto solo suspiraron ante el escepticismo del moreno. Pese a las pruebas que le ofrecían, Naruto sospechaba que lo que no podía aceptar era que al final no solo él mismo fuera mucho más fuerte que el moreno, sino haber sido engañado por su actuación. Una cosa era Itachi, pero haber caído en la farsa del dobe era inaceptable para su orgullo. Pero más lo fue cuando una bofetada cruzó su rostro y fue levantado de una solapa de su ropa con gran facilidad por una molesta Uchiha que se le quedó viendo fijamente con su ahora rojo mirar. Ese estúpido orgullo fue el que acabó con nuestro clan, le dijo claramente. Si quieres repetir el mismo error, te aseguro que antes de que eso te mate lo haré yo, le advirtió. Es suficiente, Saya-chan, la tranquilizó el rubio, y al instante esta soltó suavemente a su primo, que casi rebota contra el suelo. Me disculpo por eso, parece que se le pegó un poco de mi impulsividad, jejejeje, se excusó nervioso el Jinchuriki, pero se sorprendió al toparse con la normalmente inexpresiva mirada del moreno, que ahora irradiaba furia y rencor. ¿Tú lo supiste todo el tiempo y jamás me lo dijiste?, inquirió el ojinegro con voz monocorde pero fría. Así es, contestó este sin inmutarse. Si quieres odiarme por cumplir la voluntad de tu hermano, por mí no hay ningún problema. ¿La voluntad de Itachi?, repitió incrédulo el pelinegro. Él deseaba que tú lo mataras como expiación por lo que hizo, explicó el Jinchuriki, y tú sabes muy bien que es cierto, le recalcó antes de que su interlocutor pudiera protestar. Era verdad, eso le quedó muy claro. Itachi había decidido morir en manos de su hermano la noche en que asesinó a sus padres. HMPH, eres un fraude dobe, comentó el Uchiha con una media sonrisa. Con todo tu poder hubieras salvado la vida de muchos, pero preferiste esconderte y protegerte a ti mismo como un rata cobarde. ¿Cómo te atreves?, le espetó a la pelinegra, que se acercaba al moreno para volver a golpearlo, pero fue frenada por el brazo de Naruto, que le impidió el paso. Si es lo que piensas de mí está bien, le dijo el rubio con total indiferencia hacia sus insultos, pero considerando que aún ahora tiendes a equivocarte tanto como cuando tenías 4 años, tu definición de mí no es que sea muy de fiar, ¿no te parece? Le comentó. Ahora a lo que vinimos, aún rechazas la oferta que te hice antes. Sasuke se quedó un momento pensando antes de decir. ¿Y si todavía me rehusara?, preguntó. Entonces deber hacer lo que prometí a tu hermano y matarte para que ya no le hagas daño a nadie, le dijo con total naturalidad y una frialdad que el mismo Sasuke envidiaría. Supongo que no tengo otra opción, se quejó el moreno. Acepto. Buena decisión, opinó el rubio con calma mientras se acercaba y colocaba la palma de su mano sobre el Uchiha y empezaba a traspasarle un poco de su chakra. Con esto te podrás mover, le explicó. Un minuto después este se estaba levantando. Ahora sígueme, le pidió mientras se daba la vuelta y se dirigía a las mazmorras. El moreno lo siguió, pero antes de entrar fue detenido por la pelinegra. Solo te advertiré esto una vez, comenzó el moreno con tono calmo y frío, no te metas en mi camino, terminó mientras regresaba a ver a su prima pon su Sharingan activo para enfrentar el de ella. No, dijo ella simplemente, yo soy la que te advierte. Sé exactamente todo lo que has hecho desde esa noche, y no confío en ti, le dijo directamente sin alterar en lo más mínimo su expresión. Dame una razón para desconfiar de ti y te mataré antes de que tengas tiempo de lamentarlo, terminó de advertirle activando su Mangekyou Sharingan y mirando a Sasuke de modo amenazante. La sorpresa de Uchiha al ver aquellos ojos fue suficiente como para que no replicara nada, y solo pudo preguntarse cuán poderosos podían ser en realidad aquellos dos, mientras seguía a la morena que se internaba en unos oscuros pasadizos de piedra, iluminados solo por una antorcha que portaba Naruto en esos momentos, hasta llegar a una sección de celdas en la que el rubio los esperaba. ¿Qué hacemos aquí?, interrogó el moreno. Te dije que te daría algo a cambio de que aceptaras la oferta y siempre cumplo con mi palabra, le contestó el rubio tranquilamente, aunque sus ojos refulgían con un brillo particular que el Uchiha no recordaba haber visto antes. Como respuesta a la interrogante expresión del moreno solo le lanzó una mirada significativa a las celdas delante suyo para que las observara.
En ellas se podían apreciar a 3 figuras. Pero, si estos son, dijo impresionado el Uchiha, pero fue cortado por uno de los confinados. ¿Qué creen que hacen, chiquillos? Les aseguro que pagarán por esto. Gritó iracundo, los otros dos solo observaban expectantes aunque no expresaban miedo. ¿Y exactamente quién nos lo hará pagar, Danzo? Preguntó el rubio Jinchuriki mientras se colocaba a la altura del aludido con su Mangekyou Sharingan activo. La única que no se sorprendió en absoluto con esto fue Saya, penetrando con la mirada al que fuera el superior de raíz sin que éste se percatara, enterándose de cada uno de sus recuerdos. ¿Acaso los hombres o espías que tienes en Konoha, la arena y la nube, casi todos tus subordinados ya fueron derrotados sin la más mínima dificultad aquí mismo en Konoha a manos de la muchacha que te trajo aquí, y sin ti los demás no representan nada? ¿Por qué? ¿Por qué tú mismo los convertiste en tus marionetas y sin ti jalando los hilos y dando órdenes no pueden hacer nada? ¿Por qué nos haces esto, Uzumaki? Preguntó el anciano ex compañero de Sarutobi. Pese a las preguntas que tenían ambos ancianos sobre demasiadas cosas, la experiencia les decía que lo más pertinente ahora no era los ojos del rubio o el lugar donde estaban, sino la negociación. Nosotros no te hemos hecho nada. Qué curioso, opinó el rubio. Itachi me dijo algo parecido la noche en que cumplió con su pequeño encargo. Al decir estas palabras los tres se estremecieron visiblemente, empezaban a entender de qué iba todo. Al notar a los Uchiha detrás de él, reconocieron a Sasuke y era obvio que la chica que los capturó era una Uchiha porque tenía el Sharingan. Esto no es para nada tu asunto, me dijo la noche en que pagó con la sangre de su familia por la paz de Konoha. Acabo de decir con una frialdad que hizo estremecer a las personas tras la reja frente a él. No tenemos idea de lo que hablas, afirmó la anciana fingiendo una seguridad que no sentía, y que hubiera resultado bastante creíble de no ser porque las personas frente a ella ya estaban enteradas de todo. Por favor no se molesten en decir nada, les pidió el rubio tranquilamente. Esto no es un juicio o un interrogatorio, esto es simplemente su ejecución, así que las palabras sobran. Les explico con calma, pero se podía distinguir, aunque trataba de aparentarla, tristeza en su mirada. Lo que hicimos era necesario para el bienestar de Konoha. No tienen derecho a juzgarnos. Gritó nuevamente Danzo. No me digas, comentó pasivamente el rubio mientras lo miraba profundamente con sus todavía escarlatas ojos. Eso incluye planear una revolución para hacerte con el poder, y no te molestes en decir nada, le advirtió cuando notó su intención de protestar nuevamente. Como ya te dije, esto solo es tu ejecución. Si te preguntas cómo lo sé, pues, como respuesta señalo sus ojos. En este momento sé cada pensamiento que ha pasado por tu retorcida mente, y esto es insignificante al lado de lo que te mereces. En cuanto a ustedes, dijo dirigiéndose a los otros dos que le regresaron una mirada casi desafiante, han sido cómplices en muchas más cosas, pero aún así lamento que las cosas tomaran esta dirección. Si les sirve de consuelo harán aquello que también dicen que hacen, proteger a Konoha, solo que esta vez se sacrificarán ustedes y no otros en su lugar. Les explico con calma, parece una excusa terrible para justificar una muerte, ¿no? Les preguntó el rubio de manera retórica, pero es la apropiada para ustedes que siempre la usaron para justificar el derramamiento de sangre. ¿Cómo ayudar a nuestra muerte a Konoha? Preguntó el viejo un tanto resignado, ante la sorpresa de todos menos del rubio. Ustedes y Konoha no están conscientes de ello, pero el ejército de la aldea de la lluvia se encuentra en estos territorios con Pain al frente listos para destruirla. Entonces nos asesinas para que no te entreguemos a ellos. Le reclamó Danzo. En absoluto, le corrigió el rubio, yo planeo pelear contra ellos, pero no puedo darme el lujo de que toda Konoha me descubra, así que los atacaré en secreto. El punto aquí es que para evitar futuros conflictos con un enemigo al que no quiero matar, convencí al joven Uchiha, aquí presente, de desistir en su proyecto de destruir Konoha y volver a ella. El precio son sus cabezas. ¿Cómo pretendes pelear contra todo un ejército sin el apoyo de la aldea? Esta vez fue Sasuke el que preguntó, ya que tras esa declaración la expresión de todos, salvo la de Saya otra vez, fue de estupefacción. Tengo mis medios, ya lo verás, le aseguró, y con una mirada significativa hacia el líder de raíz agregó, de hecho creo que alguien ya se ha percatado de eso, ¿no es verdad, Danzo? Según vi en tus recuerdos tras la muerte del tercero, revisaste todos sus documentos esperando encontrar algo que te sirviera para tus planes futuros y te topaste con mi archivo. Tras esta declaración Danzo solo tragó saliva sonoramente. Ahora ya era seguro lo que empezó a sospechar hace unos momentos, y era cierto también que el muchacho frente a él era el ninja de confianza del tercero. ¿De qué está hablando este muchacho, Danzo? Preguntó severamente la anciana Koharu.
Es verdad, tras la muerte de Sarutobi registré sus archivos, y me encontré con uno, reservado solo para que él escribiera y leyera, que era bastante interesante, confesó sin remordimiento alguno. Ahora parecía ridículo preocuparse por lo que opinaran los otros dos, pese a no tener datos relevantes sobre el ninja al que hacía referencia. Trataba de un ninja al servicio directo del Hokage y del cual solo Sarutobi tenía conocimiento. La sorpresa se vio reflejada en los rostros varios de los presentes y el director de Raid dejó esperó un momento antes de continuar con su relato. El archivo no contenía muchos detalles, solo breves rasgos de las misiones realizadas, explicó, como el rango, resultado, enemigos involucrados y las fechas. Estas fueron las más importantes, ya que empezaron tras lo ocurrido con los Uchiha. Incluso llegué a sospechar que Itachi era aquel ninja debido al calibre de ninja al que se refería el informe. ¿A qué te refieres? Interrogó el anciano. Dijiste que solo habían datos generales. El ninja del informe realizó exitosamente 17 misiones de rango B, 162 misiones de rango A y 415 de rango S y tipo Ambu combinadas en menos de 6 años, le explico ante la atónita mirada de todos, de nuevo exceptuando a Saya. Exterminó a más de 1000 Nukenin, incluso habían algunas misiones con calcificaciones S debido a que su dificultad excedía la normativa. Sarutobi lo denominó en el archivo con el alias de Kage, puesto que sería el único shinobi aparte de un líder de aldea capaz de cargar con el nombre en clave de sombra. Termino de contar, esperó un momento sosteniendo la mirada del rubio que no se había inmutado en lo más mínimo durante todo el resumen. Me di cuenta de que ese informe solo era una copia de uno más detallado, uno que debes tener tú, ¿verdad? Pregunto regresando a ver al rubio. Sí, así es, pero el mío no es muy diferente del que tenía el Sandaime, aseguró este con una expresión indiferente en su rostro. Estoy seguro que son un poco diferentes, le contradijo Danzo. Después de algunas páginas se notaba también la cooperación de una ayudante, dijo regresando a ver a la Uchiha mientras terminaba de atar los cabos sueltos, pero lo primordial fue un descuido que tuvo el anciano al escribir. Esto llamó la atención de todos, incluso Naruto levantó levemente una ceja. Al parecer tomaba ciertas anotaciones personales de vez en cuando. La edad de seguro lo volvió muy sentimental, en muchas se refería a ti como el ángel protector de Konohagakure no Sato, y en una escribió un gran arrepentimiento de su vida al permitir que 2 niños de 8 años hicieran misiones de asesinato. Los ojos de Naruto se abrieron levemente ante esta información. Escribir eso fue un error, pero está claro que el tercero no esperaba que alguien fuera a atar cabos con solo esa información y tenía razón. Si Danzo hubiera sabido desde antes todo esto habría tomado medidas. Ahora que lo pensaba, él le ordenó a Saya que dejara los documentos de Danzo a la vista para que los Ambu, que seguramente revisarían el lugar más tarde, los hallaran, pero no tenía idea de que su archivo se encontraba entre esos. Sabía perfectamente que alguien más perspicaz se daría cuenta si revisara aquellas notas, y ni qué decir del informe que él guardaba. Ese traía suficientes datos como para que cualquiera lo descubriera si tenía también el informe del tercero para verificarlos. Bueno, ahora ya no tenía caso preocuparse de eso, ya que seguramente aquellos archivos a estas alturas ya debían estar en manos de Tsunade, así que volvió su atención a los confinados. Debes sentirte como un idiota por no haberte dado cuenta antes para poder aprovecharte, ¿verdad? Comentó el Jinchuriki sin cambiar de expresión. Danzo solo lo miró con furia. Naruto lo interpretó como un sí a su manera. Ahora ya no importa nada de esto, al menos no para ustedes, declaró con voz monocorde. Lo que vayas a hacer hazlo rápido, Sasuke. Esta es mi casa y no permito torturas, solo dales una muerte rápida. Terminó dirigiéndose a Uchiha mientras se retiraba con un semblante de derrota. Saya lo seguía mientras se retiraba. Se merecen sufrir por lo que le hicieron a mi clan, opinó, pero al toparse con la mirada del rubio, que le decía de una manera muda que no se rebajara a ese nivel, solo asintió. Luego le dirigió la mirada a la superviviente femenina de su familia. ¿A dónde vas? Le preguntó curioso al notar que también se retiraba. ¿No te quedarás a vengar la sangre de tu familia? La sed de poder y su orgullo fue lo que los llevó a la destrucción, declaró esta con frialdad. En lo que a mí concierne, el clan Uchiha mató a mi familia, le dijo sin inmutarse pero con una furia muda, expresándose a través de sus brillantes ojos azabache. Si quieres matarlos adelante, pero solo conseguirás tener un vacío en el lugar que ahora es ocupado por tu odio, un vacío que te consumirá poco a poco, le aviso con frialdad. Naruto-sama tal vez te haya concedido esto y tal vez crea que es lo justo, pero eso no significa que él lo apruebe o mucho menos
menos que le agrade, le aseguro con firmeza, solo lo hace para que entiendas de una maldita vez que estás en un error y solo entenderás que esto, agregó señalando a los 3 recluidos que solo podían presenciar expectantes como su tiempo se terminaba, no es lo que quieres hasta que lo hayas obtenido, terminó bastante molesta. Entonces no te importa lo que hicieron. Le reclamó el pelinegro furioso. Una de las primeras cosas que aprendí de Naruto-sama es que cada quien es autor y redactor de su propio destino, le dijo con voz clara, ellos morirán por las decisiones que tomaron y cuyas consecuencias han regresado en forma de tu espada, tú los matarás porque decidiste que la venganza fuera tu objetivo, y en respuesta a tu pregunta, claro que me importa y quiero que paguen por eso los traje aquí, pero yo decidí que no serían mis manos las que les quitaran la vida, le explico con gravedad antes de darle la espalda y retirarse no sin antes dirigirles una última mirada a los cautivos, esta vez llena de lástima, el rencor que la había estado molestando desde que supo la verdad había desaparecido hace mucho gracias a las personas que la ayudaron a superar su dolor, en el fondo solo esperaba que con esto su primo pudiera empezar a eliminar su propio resentimiento, o este finalmente lo eliminaría a él. Una vez solo el Uchiha reflexionó sobre las palabras de su congénere, nunca había dudado en seguir el camino del vengador que creía debía ser, pero ella, que había sufrido la misma pérdida, había tomado decisiones contrarias y por lo que se veía era una persona diferente de él, incluso era respetuosa con Naruto, a pesar de todo ella consiguió volverse tan fuerte como para haber conseguido venganza y no la tomó, ni siquiera tuvo que vender su alma a la oscuridad como hizo él para obtener poder, definitivamente aún tenía mucho que aprender, pero ahora ya había llegado demasiado lejos como para retratarse de su venganza, con lentitud desenfundó su katana al tiempo que regresaba a ver las siluetas de los que lo arrojaron a la oscuridad, no, ahora lo entendía, él mismo se arrojó en ese camino, ya no podía cambiar lo que hizo, solo cambiar su futuro, pero para eso debía enterrar su pasado, se dirigió a los ancianos del consejo con la hoja de su katana refulgiendo a causa del flujo de chakra que enviaba por ella víctimas. El único ojo de Danzo expresaba temor a pesar de intentar ocultarlo y las miradas de los antiguos compañeros del tercero mostraban resignación pero increíblemente tranquilidad como si hubieran estado esperando ese día desde hace mucho, tal vez no en esas circunstancias pero sabían que sucedería. En las afueras de la prisión se encontraban esperando a Luna y Maestro a que el Uchiha terminara con lo que lo había atado al odio por tantos años de una vez, y con la esperanza de que eso bastara para que empezara de nuevo. Tras un momento, se escuchó desde el interior de la prisión. Saya solo parpadeó un par de veces como señal de incomodidad, Naruto permaneció impávido. Y luego ya no se escuchó nada hasta que hicieron eco los pasos de Uchiha acercarse y lo vieron salir por la trampilla. Parece ser que Danzo fue el único que no pudo partir con dignidad, comentó el rubio como quien comenta el clima que hace. El moreno solo asintió. ¿Y ahora qué? Cuestionó el moreno. Tan pronto estás desorientado, primito, se burló la ojinegra, yo creí que tardarías más en sentir el vacío de propósito. Basta, Saya, le avisó el rubio con seriedad, esta paro al instante, ahora necesito prepárame para la guerra, le explico, y ya que tú estuviste ahí necesito que me digas lo que sabes, dijo dirigiéndose a su ahora nuevamente compañero y nuevo aliado. En ese momento Sasuke palideció, acababa de darse cuenta de algo que olvidó por completo debido a las sorpresas de las últimas horas. Pensó y de golpe miró al cielo buscando una respuesta. Los otros dos estaban algo preocupados por las reacciones del moreno, el rubio solo atinó a pensar que algo muy malo estaba pasando. Y como era costumbre estaba en lo correcto. Las dos, murmuró finalmente. Sasuke, dime qué ocurre. Exigió el rubio. El ataque a Konoha, dijo en voz baja, bastante pálido, será en 2 horas.